Entonces, para hacer un pequeño resumen en torno a lo que hemos tratado hasta el momento, ¿cierto? Ya que empezamos a grabar, ¿cierto? Para aquellos que por alguna razón, pues, por ejemplo, que tienen problemas de internet o se va la luz, etcétera, ¿no? Porque pues eso lo vivimos. Acá en India también se vive, a cada rato se va la luz, sobre todo en esta zona, ¿no? Porque esto es como un poquito todavía rural, ¿no? Entonces, no hay como esos buenos aparatos, pienso yo, no sé, no hay una buena tecnología. Entonces, se va la luz. Y bueno, pues, hay infinidad de circunstancias, entonces, bueno, generalmente grabamos. Entonces, bueno, como estaba diciendo, ¿no? Para aquellos que van a ver esta grabación, eh, digamos que el tema es la gratitud, ¿cierto? Y se planteó una pregunta, ¿cierto? Y también la digo aquí para que aquellos que más adelante quieran participar, ¿cierto? Y quieran responder también en el grupo, ¿cierto? Que pueden hacerlo, ¿cierto? La pregunta es, aquí está, dice, ¿quién es la primera persona que te viene a la mente a la que estás agradecido? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué eso? ¿No? Porque el tema hoy básicamente es gratitud, ¿cierto? Gratitud. Y la gratitud, pues como dicen, la gratitud o todo empieza por casa, ¿cierto? Como es el agradecimiento, digamos, hacia nuestro entorno, ¿cierto? Hacia nuestra familia. Por ejemplo, muchos de los comentarios que han hecho nuestros queridos participantes es esa gratitud que se tiene por ejemplo, hacia la madre, ¿no? Que un punto importante es que, por ejemplo, en el sentido de las escrituras, ¿no? Se les considera que es la representación de la madre, ¿no? Porque la madre es quien nos puede dar realmente conocimiento de quién es nuestro padre, ¿no? Por ejemplo, si uno no ha conocido a su padre, ¿cierto? Y no sabe quién es, a quién debe dirigirse, es hacia su mamita, ¿no? Y dice, bueno, mamá, ¿quién es mi papá? Claro. Y ella, lógicamente, de una forma sincera, le va a informar, es tal persona, ¿no? Entonces, tú no es que puedas o tengas una forma de probarlo, ¿no? No es que dices, bueno, sí, bueno, hoy en día están estas cosas del ADN y todas estas vainas, ¿no? Pero me refiero a que directamente, ¿cierto? No es que esto, sino tú crees en la palabra de tu madre, ¿cierto? Y aceptas ese conocimiento que ella te está dando y que te dice, él es tu padre, entonces tú aceptas, lógicamente, que él es tu padre, ¿no? Entonces, ese es el sentido también de las escrituras religiosas, ¿no? Donde el Señor nos habla, ¿cierto? Y ellas son como ese vocero, digámoslo así, ¿no? Es esa mamá que dice, mira, Dios es así, Dios hace esto, Dios te ama, Dios te quiere, ¿cierto? Y uno al escuchar ese conocimiento, entonces uno lo acepta porque viene de la boca de la madre, ¿no? En este caso, el conocimiento o las escrituras, ¿no? Religiosas. Entonces, ese ejemplo, o sea, se da porque la mamá, pues, es básicamente el ser más, ¿cómo podemos decir?, más importante, ¿no? Que puede tener cada uno de nosotros, ¿no? Es quien nos da la vida, ¿cierto? Quien nos permite entrar en contacto con este mundo y quien nos empieza a instruir, ¿no? Desde muy niños, ¿no? Nos está ayudando, ¿cierto? A emprender ese camino, ¿cierto? Que es la vida, ¿no? Entonces, es un ser extremadamente importante para cada uno de nosotros. De hecho, ella es como el juicio con el cual juzgamos todo, ¿no? Hasta buscar una pareja, ¿cierto? Uno busca esa pareja en relación a las características de la madre o también, por ejemplo, a nivel de los alimentos, lógicamente que si uno dice, ¿cuál es la mejor comida? Pues la que hacía mi mamita, ¿no? La que hace mi mamá, porque está impregnada de amor, está impregnada de ese cariño, ¿cierto? Que ella tiene hacia cada uno de nosotros. Entonces, ese mismo sentir tienen las escrituras. El conocimiento que está ahí, ¿cierto? En las escrituras religiosas de todo el mundo, está impregnado de ese amor, de ese buen deseo de querer beneficiarte, ¿no? O querer beneficiarnos. Entonces, por esa razón, todo lo que hace Dios es bueno, ¿cierto? Ese es el título de esto, ¿no? Y bueno, aquí vamos, ¿cierto? Básicamente a hablar acerca de esta bella historia, ¿cierto? Entonces, esta dice, una bella historia llena de sabiduría, dice, había una vez, así empieza la historia, dice.
Había una vez un rey que era muy amable y gobernaba a su gente muy bien. Era un buen gobernante, ¿cierto? Era muy querido por su pueblo. Y cuando hablamos de un buen gobierno, pues tenemos que pensar también de que la persona por naturaleza es una persona, digamos, religiosa, una persona espiritualista, porque en realidad ese es el primer, o digamos, el factor más importante, ¿no? En todo esto, no hablando de términos, digamos, como, ¿cómo me puedo decir? Como de que tiene que pertenecer a una religión en particular, no, pero me refiero a las características que tiene que tener él, ¿no? Porque naturalmente cuando uno tiene conciencia de Dios, automáticamente actúa de una mejor forma, ¿no? Cuando uno está en esa, digamos, pensar, digámoslo así, o armonizar, ¿no? Su existencia con el entendimiento de que Dios es el que posee todo, de que Dios es omnisciente, ¿cierto? O sea, que Él está presente en todo lugar, ¿cierto? Y que todo lo escucha, todo lo ve, etcétera. Que no estamos solos, ¿cierto? Entonces la persona se vuelve ecuánime, ¿no? Y trata de actuar de la mejor forma. Eso sucede, digamos, en todos los grados, ¿no? Desde un monarca, ¿cierto? Un político, hasta la persona que te vende, ¿no? Por ejemplo, generalmente una persona que vende tiene la tendencia a hacer alguna triquiñuela, ¿cierto? Algún truco para ganar un extra, ¿no? Pero cuando tú tienes una tendencia, digamos, espiritual, naturalmente la moral, ¿cierto? Esos principios, pues se presentan, entonces tú tratas de ser lo más justo posible, ¿no? Entonces, en este caso, el rey era una persona también así, ¿no? Tenía un alto entendimiento digamos, de ese estado espiritual y él estaba gobernando de una forma también que todo el pueblo estaba feliz, ¿no? Todos sus súbditos estábamos muy contentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el rey? Pues sucedió que un día, permítame aquí, aquí está. Dice, un día estaba cortando una manzana con un cuchillo, ¿cierto? El rey estaba muy afilado, ¿no? El cuchillo estaba muy afilado y accidentalmente se cortó el dedo, ¿no? No solamente lo cortó, pero ¿cómo se llama? Se quitó el dedo, ¿no? O sea, fue tan fuerte la cosa que él se cortó el dedo, ¿no? El rey gritó en voz alta y su ministro, que además de ser sabio, era un devoto de Dios, de Krishna, vino corriendo y vio con asombro que el rey se había cortado el dedo y estaba sangrando, ¿no? Esa era la escena, básicamente, ¿no? De un acto, digamos, como tan simple. Él simplemente se cortó, ¿no? Y estaba sufriendo, estaba como, ¿no? Y de digamos, sus gritos o esto, pues el ministro vino a ver qué sucedía, ¿no? Entonces se encontró con esa escena, el rey sufriendo porque se acababa de cortar un dedo, ¿no? Entonces acá pues dice la gran instrucción, ¿no? Porque eso es lo interesante, ¿no? A veces nosotros, sobre todo, por ejemplo, hablando de la madre, ¿cierto? O del padre, cuando uno se acerca, que ya son viejitos, ¿no? Que son sabios, ¿no? Entonces uno a veces se acerca a pedir un consejo y a veces los consejos no son como bienvenidos porque no los entendemos, ¿no? A veces nos dicen las cosas y como que uno dice, no, pero es porque eso no va a ser igual, ¿no? A mí me va a pasar diferente, ¿no? Yo lo voy a hacer de forma diferente, ¿no? Entonces uno como que no lo puede asimilar porque también lo que uno está esperando es empatía, ¿no? Básicamente que le digan, sí, está bien lo que estás haciendo, ¿cierto? O está bien pues esa situación, eh, digamos que lo correcto es que te hubieran tratado bien, pero a veces la instrucción que viene no nos gusta, ¿no? Nos dicen algo que en el momento no lo entendemos. Claro, a futuro, generalmente sucede, a futuro uno como que empieza a comprender, ¿no? Porque como ellos ya han vivido, han pasado por esas circunstancias, entonces viene como la instrucción, ¿cierto? Ya y entonces esa instrucción, pues como uno todavía no está en ese estado, digamos, de entendimiento, pues entonces uno no lo acepta. Y pues eso también le está pasando acá al rey, ¿no? Porque este ministro, ¿cierto? Su ministro era una persona muy sabia. Y pues la respuesta que llegó fue esta, mira, dice, el ministro, después de hacer todos los arreglos para atender al rey, lógicamente, ¿cierto? Porque se había cortado el dedo, ¿no? Ya lo habían como vendado y toda esta cosa, le dijo, querido rey,
no se preocupe, sea cual sea lo sucedido, todo es la misericordia de Dios, de Krishna. Así que sea feliz y agradezca su suerte y dé gracias a Dios, ya que todo lo que hace Dios es bueno. Esa fue la respuesta, ¿no? Él no se puso a decirle, uy, sí, mi rey, pobrecito, ¿no? Se cortó el dedo, etcétera, ¿no? Sino que dio esta respuesta, ¿no? A ver, perdón, aquí hay dos mensajes nuevos. A ver, está. Ajá, el señor Freddy dice, el amor de una madre es comparado al amor de Dios. Sí, así es, sí, señor. Sí, es lo más cercano que uno puede tener como un ejemplo para definir lo que es el amor de Dios, porque es de la misma naturaleza, ¿no? La madre es totalmente, ¿cómo se puede decir? Es un ser abnegado, ¿cierto? Entregado al beneficio de uno, ¿cierto? Y hace sacrificios bueno, ¿qué no hace la mamá, no? Ellas son grandes, ¿cómo podemos decir? Grandes, eh, digamos, como entidades, ¿cierto? Que nos permiten crecer, ¿no? Hacen sacrificios enormes para nuestro beneficio. Y así es igual Dios. Dice, Gladys Gambasica dice, el amor de madre es más puro e incondicional de todos. Muy cierto, así mismo es, sí. Es, es, es ¿cómo se dice? En las escrituras dicen que el servicio más, ¿cómo podemos decir? Más íntimo a Dios tiene dos características. Dice, es ahaituki apratijata. Son dos características. Dice, Ahaituki dice que es inmotivado. O sea, usted sirve a Dios porque simplemente lo quiere hacer, ¿no? Lo ama, entonces simplemente lo sirve. Eso es inmotivado, no hay una motivación detrás, no es que estás esperando a que Dios te dé algo, ¿no? Simplemente lo haces porque quieres, ¿no? Ahaituki. Apratijata quiere decir que es ininterrumpido. O sea, tú lo haces continuamente, ¿no? O sea, no es que paras y decides hacer otra cosa, sino que te entregas completamente, ¿no? Ese es el servicio de primera clase hacia Dios, ¿no? No estás esperando nada. Inclusive cuando Dios posiblemente te ponga en esas pruebas difíciles, ¿no? Por ejemplo, como en la Biblia, ¿no? Que hablan de Job, ¿no? Que él fue puesto a prueba y le sucedieron tantas cosas terribles. Aún así, él sigue glorificándolo al Señor. Y en las escrituras védicas, como por ejemplo en el caso hay un gran poema que se llama el Sri Siptastaka, que son 8 instrucciones. Una de esas dice el Señor, aunque me destroces el corazón al no estar presente ante mí, tú seguirás siendo mi Señor adorable sin ninguna condición, ¿no? Él le hace esa como afirmación, ¿cierto? Aunque me destroces el corazón al no estar ante mí. Entonces, eh, es otro nivel, digamos, ¿no? Y la mamá, ¿cierto? Pues es así. Así el hijo no sea el mejor hijo, ¿cierto? Así él se comporte mal con ella, ¿cierto? Y aún así ella lo sigue amando y lo sigue tratando de proteger, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es esa tendencia y es similar, ¿no? Digamos, es como lo más cercano que hay al ejemplo, digámoslo así, que uno puede entender del amor divino, del amor de Dios, ¿no? Entonces, esta fue la instrucción, ¿no? ¿Cuál fue la instrucción? Querido rey, no se preocupe, sea cual sea lo sucedido, todo es la misericordia de Dios, Cristo. Así que sea feliz y agradezca su suerte y dé gracias a Dios, ya que todo lo que hace Dios es bueno, ¿no? Entonces, podemos pensar en esos momentos difíciles. Cada uno de nosotros ha vivido un momento difícil, el momento más difícil porque hay muchos momentos difíciles, pero algunos resaltan, ¿cierto? Más, ¿no? Hay momentos en la vida donde tenemos que afrontar cosas que son ya se salen de nuestro, digamos, como de nuestro, no solamente control, pero me refiero como de nuestra tolerancia, ¿cierto? Y es donde entramos, por ejemplo, en situaciones como el estrés, como ¿cómo se llama esto? Cuando uno entra en depresión, ¿cierto? Uno decide cómo huir. Y bueno, se generan traumas, ¿no? Porque es demasiado fuerte, es algo muy fuerte. Entonces pónganse a pensar que alguien viene, ¿cierto? Y la respuesta que le da es esta, ¿no? ¿Qué uno va a pensar en ese momento, no? Ok, sí, Dios está bien, pero
¿Cuál es la solución? No, yo estoy sufriendo básicamente por estas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió lo que sucede con todos nosotros, ¿no? En estas circunstancias, dice, el rey, la ira del rey, ¿no? Entonces dice, el rey se puso muy enojado y dijo, lo que me está diciendo no tiene sentido. La sangre está saliendo de mi mano, he perdido un dedo, estoy llorando por el gran dolor que esto me está causando y usted me dice que todo esto es misericordia de Dios. Usted es un gran tonto. Voy a meterlo en la cárcel. Gritando y lleno de dolor, el rey envió a su ministro a la cárcel, ¿no? Esa fue la decisión del reino. El reino fue que dijo, ay, muchas gracias, ¿cierto? Por esta bella instrucción, lo que usted me está diciendo es extremadamente sabio y profundo, sino que él lo tomó como que, ¿cómo puede ser posible que esto sea bueno, ¿no? Que yo siendo un buen rey, ¿cierto? Un buen monarca, o en el caso nuestro, ¿cierto? Que yo sea siendo un buen padre, que yo siendo una buena madre, que yo siendo un buen vecino, que yo siendo un buen trabajador, ¿cierto? Me pasen estas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, en el trabajo, yo siendo un buen trabajador, pues tenga toda esta gente que me envidia, que me maltrata, o que mi mismo jefe no vea ese potencial que tengo, o en mi hogar, ¿cierto? Que yo soy un buen padre, ¿cierto? Pero no soy valorado, ¿no? Una madre, por ejemplo, abnegada, que trabaja día y noche y que su esposo o sus hijos no lo ven, ¿cierto? No ven ese gran sacrificio, en ese momento no lo ven, o no lo vemos, ¿no? Porque hemos vivido eso, ¿no? Que a veces nosotros no valoramos, digámoslo así, a nuestros padres, a nuestro entorno. Entonces, es como podemos decir, como una situación natural, ¿no? Uno no puede comprender por qué yo tengo que vivir eso, por qué yo tengo que vivir esto, si yo no lo merezco, yo no siento que lo merezca, ¿no? Yo he actuado moralmente bien, esto, pero ¿por qué tengo que vivir? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿No? El rey perdió un dedo, pero nosotros podemos perder, digamos, un negocio, ¿cierto? Una empresa, una relación, ¿cierto? Podemos perder, bueno, tantas cosas, ¿cierto? En el transcurso del caminar en la vida y sentimos de que, ¿por qué? ¿Por qué? No, si yo trabajé tan fuertemente para eso, ¿cierto? Si yo me entregué, ¿cierto? Si yo fui una buena persona, si yo pagué mis impuestos, si yo hice esto, si yo hice aquello, ¿no? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿No? Entonces la reacción natural es la ira, ¿no? Esa es, ¿no? La reacción natural en todos nosotros, ¿no? Sentimos esa ira fuerte dentro de nosotros porque sentimos que no estamos siendo tratados adecuadamente, ¿no? Entonces se manifiesta esta ira. Y eso fue lo que pasó con el rey. En su estado de ira, al escuchar esa, para él, tonta afirmación, ¿cierto? De su ministro, ¿no? Ah, simplemente, pues, cayó en ese estado y mandó a su ministro a la cárcel. Pero ¿qué sucedió? El ministro, como dijimos, ¿cierto? Este consejero ministro era una persona ya sabia, muy, ¿cómo se puede decir? Avanzada, ¿no? Y que, pues, el rey tenía esa buena fortuna de tenerlo. Dice que el ministro, al escuchar esto, ¿cierto? Del rey que iba a ser mandado a la cárcel, dice, el ministro sonrió y dijo, en voz alta, dijo, todo lo que pasa es la misericordia de Dios, Krishna. Gracias, Krishna. Y así el ministro fue puesto en la cárcel, ¿no? Esa fue su afirmación. No fue que en ese momento cambió de idea, ¿cierto? Y dijo, uy, ahora el rey me va a meter a la cárcel, entonces simplemente voy a cambiar de idea, ¿no? Sino que él siguió, ¿no? Porque tenía el entendimiento, ¿no? Tenía ese conocimiento, esa vivencia de que está bien, esto puede ser, pero es por un beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? El tiempo pasó, ¿cierto? El tiempo pasó, el rey sanó, y sucedió que dice, un tiempo después, un buen día, el rey decidió ir de cacería, ¿no? Estos grandes, digamos, reyes, pues les gustaba hacer sus diferentes deportes, ¿cierto? Y uno de esos era ir de caza al bosque, ¿no? Esto también lo hacían como una forma de práctica, ¿no? Porque como estos son guerreros, ¿cierto? Los reyes. Entonces, ellos lo hacían como una forma de ir practicando para en el momento en que tengan que enfrentarse en una batalla, pues tener esa facilidad de matar, ¿no? Porque no es fácil matar, ¿no? No es sencillo que una persona pueda matar, ¿no? Sí, claro, si tú eres una persona
un individuo que tiene un, ¿cómo se puede decir? Como un estado mental diferente, ¿no? Como sucede con los psicópatas, por ejemplo, ¿no? Que estaba leyendo acerca de eso y sucede que, por ejemplo, en el pensamiento de él, ese sentir, por ejemplo, lo que uno siente de quitar una vida, para él, él no tiene esa misma reacción. Para él es como, no sé, hacerse un sándwich, ¿no? Tiene exactamente el mismo valor, o sea, por eso son como tan fríos, tan calculadores, etcétera, ¿no? Estos asesinos, por ejemplo, en serie, ¿no? Que hacen estos actos porque su forma de actuar no está en relación a como su psiquis, ¿no? En su interior, en su pensamiento. Entonces, ah, pero para una persona normal no es fácil hacer esto, quitar una vida no es fácil. Y por eso, por ejemplo, en lo que es el ejército y todo esto, tienen todo un sistema, ¿cierto? Para que las personas logren hacerlo de una forma natural, ¿no? Sobre todo lo que son los soldados profesionales y que siguen todos esta cuestión de lo que es la guerra. Entonces, ellos tienen que pasar por un sistema de entrenamiento fuerte, ¿cierto? Y a la vez práctica continua de movimientos mortales, ¿no? Para que llegue un momento en que él pueda hacerlo de una forma natural, ¿no? Y así construyen, digamos, a estos hombres, ¿cierto? Que se enfrentan a la muerte. Y esto empezó a ser puesto, porque imagínense, hay un caso cuando ¿cómo se dice? En Estados Unidos estaba la guerra entre los ingleses y los nuevos, como podemos decir, colonos, ¿no? Que se estaban enfrentando por el territorio, ¿cierto? Ellos querían la libertad, digámoslo así, tener su país libre. Entonces, en ese entonces habían era mosquetes, ¿no? No sé si ustedes conocen ese tipo de rifles, porque era un rifle, ¿cierto? Pero que no era como hoy en día que tú colocas una bala, ¿cierto? Un cartucho dentro de esto, ¿no? Sino que ellos tenían que colocarle la pólvora, colocarle lo que era los balines, ¿cierto? Y después todo esto lo tenían que atipuzar, ¿cierto? Con una cosita y así podían disparar. Entonces, cada disparo tomaba su tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que ellos tenían, ¿cómo se dice esto? Como trochas, se dice, donde ellos estaban ahí anclados, ¿cierto? Y atacaban al enemigo. Entonces, ¿ellos qué hacían? Básicamente la normativa era que tenían que atipuzar, digamos, o llenar cada mosquete y dispararlo, ¿no? Entonces, cuando lo disparabas, nuevamente lo llenabas. ¿Qué sucedió? Cuando terminó la guerra y recogieron todo ese armamento, se dieron cuenta que muchos de estos mosquetes no solamente estaba, ¿cómo se dice? Cargado una vez, sino que a veces hasta 4 veces lo habían cargado. O sea, básicamente la persona había cargado el mosquete, había como apuntado, pero no había disparado, ¿no? Porque es difícil eso, o sea, matar a alguien, disparar a alguien, no es fácil. Entonces simplemente ellos se volvía como algo, ¿cómo dicen? Como una acción mecánica, volvían a coger y volvían a llenar el mosquete, ¿no? Entonces empezaron a hacer estudios y se dieron cuenta de eso, ¿no? De que no es fácil matar. Entonces, en el caso del rey, pues el rey también le gustaba hacer este tipo de prácticas para, ¿cómo se dice? Como practicar el hecho de la caza, de la guerra, etcétera. Entonces el rey decidió ir de cacería, ¿no? Y entró al bosque solo, ¿no? Básicamente, se fue solito a cazar, ¿no? Porque generalmente él iba con su ministro, con su séquito de soldados, pero en ese momento él decidió ir solo, ¿no? No había guardias ni el ministro con él, ¿no? Pronto perdió su camino en el bosque y sin darse cuenta entró en territorio de un rey enemigo, ¿no? De pronto el rey enemigo y sus soldados rodearon al rey y lo ataron a un árbol, ¿no? Lo atraparon al pobre rey, ¿cierto? Y este cayó bajo el control, digámoslo así, ¿no? De este rey enemigo. Los soldados enemigos bebieron y bailaron alrededor del rey y gritaron, que este rey sea sacrificado a nuestra diosa Kali. Gritando muy fuertemente, todos ellos prepararon al rey para ser ofrecido a Kali Devi, ¿no? Acá hay una pequeña, ¿cómo se dice? Imagen donde podemos ver a esta diosa. Ella es la diosa, digamos, como de la destrucción, básicamente, ¿no? En la tradición de India, ahí también
lo que son, está Dios y están los semidioses, ¿no? Que son entes encargados de diferentes cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ella tiene como ¿cómo podemos decir? Como el papel de recibir todo este tipo de ofrendas bajas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, sacrificios humanos, ¿cierto? Sacrificios de animales, etcétera, ¿cierto? Hoy en día ella todavía es adorada en diferentes partes de India, pero ya pues no se ejecutan los sacrificios humanos, pero sí le ofrecen, por ejemplo, muchos chivos, animalitos así, ¿no? Entonces, porque India es muy, muy variada, ¿no? Hay infinidad de creencias, infinidad de religiones. En sí se le llama la cuna de la espiritualidad por eso, ¿no? Porque es increíble, ¿no? La cantidad o sea, como que hay para todos, ¿no? De acuerdo a tu tendencia, ¿no? Por ejemplo, hay gente como, por ejemplo, que practica la santería y todo eso en Occidente, donde hace este tipo de ofrendas también, ¿no? Ofrecen gallinas, ofrecen cosas así a este tipo de entes. Entonces ella es como ese tipo de ente, ¿no? Como un poco oscuro, digámoslo así, y tiene esa cualidad. Y pues todos ellos, este rey enemigo y sus soldados y todos eran adoradores de esta diosa, ¿no? Entonces cuando atraparon al rey, todos estaban de acuerdo, ¿cierto? En que el rey era una buena ofrenda, digámoslo así, ¿no? Para ofrecerle, no era cualquiera, era ofrecerle un rey, ¿no? A la diosa. El rey estaba triste y lleno de temor, ya que se encontraba atrapado y sin su ejército, ni su ministro para aconsejarle cómo escapar. Perdón, y ni su ministro para aconsejarle cómo escapar. Él estaba llorando, las lágrimas brotaban de sus ojos. El rey enemigo y su sacerdote vinieron para inspeccionar al rey y vieron que el rey tenía una venda en la mano, ¿no? Porque todavía estaba como en ese proceso, digámoslo así, de sanación, ¿no? Entonces, esa es como la situación que está viviendo este rey, ¿no? Él se encuentra ahorita en un momento muy difícil, ¿no? No, es interesante porque él lo tienen atado, ¿no? ¿Y quién no se ha sentido atado? ¿No? Esa es la cuestión, ¿no? Sobre todo lo que nos pone o nos hace sufrir mucho en la vida, a veces ni siquiera es la misma circunstancia, sino es el hecho de que uno siente que no tiene solución, que uno no puede hacer nada, ¿no? Que está fuera de su alcance hacer algo para poder solucionarla, ¿no? Uno está atrapado, ¿no? Totalmente atado. Y hay este sentir, ¿no? Que no ha vivido esto, ¿no? Donde pues ha llorado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo he vivido eso, ¿no? Y uno llora, uno sufre, uno o sea, pierde toda como su fuerza, ¿no? Básicamente su entusiasmo y se siente así totalmente, ¿cómo se puede decir? La palabra sería, uno se siente, bueno, se siente sin control, ¿no? Hay otra palabra para definirlo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Básicamente uno dice, ¿qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué hago, ¿no? Yo no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Y esa es la situación de este rey. Él está prácticamente en las puertas de la muerte, ¿no? Eso es lo que le está sucediendo ahorita a este rey, ¿no? Entonces acá dice, Dios ayuda a sus hijos. Esto es, ay Dios mío, esto es algo tan, tan cierto, queridos amigos y amigas, ¿no? Que están participando de esta bella reunión. Dios ayuda, ¿no? El Señor siempre ayuda, siempre nos protege. Esa es una cuestión. Generalmente no lo vemos en el momento, ¿no? Pero pónganse a pensar cada uno de ustedes, ¿no? Cómo al final uno sale de esas circunstancias y que a veces ni siquiera porque uno hace planes, ¿no? Digamos, como cuando está sufriendo, cuando está viviendo eso, uno hace planes para tratar de solucionarlo, pero a veces no puede, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes, ¿no? Porque eso también lo he vivido, no han salido de esas circunstancias y a veces ni entienden cómo salieron de esas circunstancias, ¿no? Simplemente como que hubo una solución, algo que ni siquiera pensaban. Llegó un amigo que no lo esperaban, ¿cierto? Y te ayudó, ¿cierto? O se presentó, digamos, de otra forma, ¿no? Pero llega, ¿no? Como esa respuesta, ¿no? Esa solución. Entonces, estas cosas, aunque uno piensa que provienen de cosas, digamos, o de personas, en realidad, en última instancia, eso viene de Dios, ¿no? Porque Dios ayuda a todos sus hijos. Él nos ama, Él nos quiere mucho, ¿no? Entonces, digamos, esta situación de rey es una situación muy terrible.
pero como dijimos o como vemos, estamos porque la idea es como tratar de entender de que esta es una enseñanza, digamos, como para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, estamos viviendo estas circunstancias, ¿no? Estamos sintiendo estas cosas, estamos pasando por estas circunstancias, ¿no? Tal vez no nos tienen atados a un árbol, ¿cierto? Listos a ser sacrificados, pero sí estamos viviendo, digamos, como la ruptura de una relación, ¿cierto? La pérdida de un negocio, la pérdida de un ser amado, ¿cierto? De un ser querido, en fin, tantas circunstancias, ¿no? Que en este momento no se me vienen a la cabeza, pero cada uno, ¿cierto? Está viviendo, ¿no? En este momento y se siente así atrapado, lleno de sufrimiento, etcétera, ¿no? Porque no puede hacer nada, ¿no? Básicamente. Entonces acá dice, acuérdense que tanto el rey enemigo como el sacerdote se acercaron a ver qué pasaba con esa venda que tenía en la mano el rey, ¿no? Entonces el sacerdote dijo, entonces bueno, el sacerdote dijo entonces al rey enemigo, ¿no? Porque el sacerdote revisó la mano del rey. Señor, este rey ha perdido un dedo y la sangre ya ha salido de él. No puede ser ofrecido a nuestra diosa Kali. Necesitamos sangre fresca y un cuerpo entero sin ninguna reducción, ¿cierto? Sin ninguna pérdida. Por lo tanto, este rey no es apto para ser sacrificado. Suéltalo en el bosque, deja que se vaya de nuevo a su reino, ¿no? O sea, como que es inútil tener este cuerpo, ¿no? Él no merece ser sacrificado ante nuestra diosa, ¿no? Entonces dice, el rey enemigo, siguiendo la instrucción de su sacerdote, dejó al rey libre, ¿no? El rey, como pudo, volvió a su reino y pidió que liberaran a su ministro, quien hasta en ese momento se encontraba en la cárcel. El rey le contó toda la historia al ministro, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Porque hasta el momento, como vemos, ¿cierto? El ministro también había tenido que pasar por una circunstancia muy difícil, que era estar encarcelado, ¿cierto? Entonces, acá el rey estaba tan así como tan eufórico, ¿cierto? Y como sorprendido del cambio de todo lo que estaba sucediendo, que él entonces le cuenta todo a su ministro, ¿no? Entonces, el sabio ministro, ¿no? Porque es una persona muy sabia, muy profunda, le dice, luego de escuchar atentamente, sonrió y dijo, ¿no? El sabio ministro, mira, mi querido rey, yo le dije que todo lo que Dios hace es bueno, que todo lo que sucede es la misericordia de Krishna y que es por nuestro propio bien. Ese día se cortó el dedo sin saber que gracias a eso salvaría su vida. Y cuando usted me encerró, también salvó mi vida, ¿no? Le dice así. Entonces, en lo personal, ¿no? Yo quiero como contarles, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una pérdida de una hermana y antes de eso, digamos meses antes de eso, yo viví una circunstancia muy difícil, ¿no? Entonces, que me causó mucho dolor, fue muy terrible, pero que después me puse a analizar, ¿no? Y me di cuenta que gracias a lo que viví en ese momento que era tan difícil, yo pude como madurar un poco, ¿cierto? Porque yo era un poco joven en ese momento. Entonces, y tener como esa firmeza para poder afrontar este paso a futuro que tenía que vivir, que era prácticamente como estar al frente de esta circunstancia, ¿no? De la pérdida de mi hermana, pues de velar por todo lo que viene en esa cuestión, ¿no? Que es pues el entierro, ¿cierto? Los deudos, hablar con sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces yo sentí que en ese momento lo que había experimentado pues fue muy doloroso. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que vivir esto? Pero después yo lo analicé y dije, mira, gracias el Señor me dio esa oportunidad de tener como esa firmeza gracias a lo que viví, ¿no? Porque eso es lo que sucede con el sufrimiento, ¿no? Si ustedes se ponen a analizar, ¿cierto? El sufrimiento es un buen maestro, ¿no? El sufrimiento nos ayuda a aprender, ¿no? Aprendemos pues de una forma muy dolorosa, pero aprendemos, ¿no? Em, y eso nos permite también transformarnos, ¿no? Nos transforma, nos ayuda como a volvernos exactamente esos sabios, ¿no? Aprendemos de esto pues debido a eso, pues logramos dejar de hacer eso, ¿no?
o de tratar de implementar más eso en nuestras vidas, sea lo que sea, ¿cierto? Y cambiar hacia otro rumbo, porque uno dice, no, por ahí no es, ¿no? Eso no es, ¿no? Eh, y eso es lo que sucede con la gente mayor, ¿no? Que ha vivido tantas cosas, ha tenido que afrontar tantos momentos difíciles y esto le ha traído sabiduría, ¿no? Y entonces, por esa razón, pues nos hablan y dicen, mira, hombre, no hagas eso, ¿no? No te guíes por eso, no sigas ese rumbo porque vas mal, ¿no? Porque posiblemente hasta esa persona lo vivió, ¿no? Entonces sabe todo lo que va a vivir, todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Todo lo que le va a suceder a esa persona. Entonces trata de evitarle ese sufrimiento. Pero el sufrimiento es un buen maestro, como dijimos, ¿cierto? Entonces, el sabio ya había vivido todas estas circunstancias y entonces acá le está diciendo cómo estas dos circunstancias salvó tanto la vida del rey como su vida propia, ¿no? Él dice, ¿no? El sabio, ¿no? Y entonces el rey, ¿no? Dice, sorprendido, dice, el rey sorprendido con la respuesta de este sabio preguntó, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es que cómo es que no solamente salvó mi vida, sino salvó también la tuya? El ministro respondió, mi querido rey, a donde quiera que usted vaya, tengo que ir también. Pero ese día yo estaba en la cárcel, así que no fui con su majestad. Si hubiera ido con usted, el rey enemigo me habría sacrificado porque mi cuerpo estaba completo. A mí no me faltaba un dedo. De esa manera, yo también fui protegido por Dios, ¿no? Entonces, esa era la visión, digámoslo así, ¿no? Podemos decir, podemos pensar que es una visión muy, ¿cómo se dice?, optimista, pero realmente es una visión muy realista, ¿no? Es más que optimismo, es algo real, ¿no? Porque es entender de que hay alguien, ¿cierto? Un ser divino, llámalo como quieras, ¿cierto? O percíbelo como quieras. Hay gente que lo percibe como amor, ¿no? Como el amor universal. Hay gente que lo percibe como una efulgencia, como una luz. En otras tradiciones, por ejemplo, en el budismo, se habla del nirvana, ¿no? De que básicamente ese ser es el vacío total, ¿no? La nada, ¿no? Y así cada uno tiene diferentes conceptos, ¿no? Puedes tener el concepto o el entendimiento o sentir, ¿no? De cómo Dios está en tu corazón, ¿cierto? Presente, ¿cierto? Y está ahí como tu compañero constante, ¿cierto? O también lo puedes percibir como ese ser divino que está allá, ¿no? En ese lugar que se le llama cielo, paraíso, etcétera, ¿cierto? En sánscrito se le llama Vaikunta, ¿no? El lugar sin ansiedad, ¿no? Donde mora Dios. En fin, pero el punto es, ¿cierto? Que uno debe entender de que hay ese ser divino que está protegiéndonos porque Él nos ama a todos nosotros, ¿no? Y a veces el amor también, el amor de un padre, ¿cierto? El amor de una madre, pues tiene que venir también digamos, esa enseñanza, ¿no? Por amor a veces tiene que venir también en forma digamos, de sufrimiento, de castigo, porque a veces no entendemos. Dice que hay tres tipos de inteligentes, ¿no? Esa es una cuestión muy interesante, ¿no? Dice, está el primer tipo de inteligente, que es aquel que aprende escuchando, ¿no? Ese es como el más elevado de todos, ¿no? Es muy inteligente, ¿no? Porque él aprende escuchando. Él le dicen, por ese lugar no vaya, ¿cierto? Porque por ahí roban. Entonces él al escuchar eso, él dice, sí, bueno, ya, por ahí no voy a ir. El segundo tipo de inteligente es aquel que aprende viendo, ¿no? Entonces él le dice, por allá no vaya porque roban, pero entonces él dice, no, yo tengo que, entonces va y ve que a alguien lo están robando, y él dice, uy, no, por allá no voy. No, esos son ejemplos simples, pero ya llevándolos a nuestra vida práctica, ¿no? Pues es el hecho, digamos, de que escuchamos a los mayores, ¿cierto? De que vemos la vida como es, ¿cierto? Le escuchamos toda, y entonces uno decide tomar un rumbo mejor, ¿cierto? O lo vemos a través de tantos ejemplos, ¿no? Que vemos diariamente y decimos, no, por ahí no, eso no es lo que voy a hacer, ¿no? Mi rumbo de vida va a ser diferente. Entonces esos dos tipos de inteligentes son como los mejores, aquel que aprende escuchando o aquel que aprende viendo. Pero la mayoría de nosotros somos del tercer tipo, que es aquel que aprende sufriendo, ¿no? El sufrimiento, como dije, se vuelve ese factor, ese ente
digámoslo así, ¿no? Que hace que nosotros aprendamos, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, no meta el dedo al fuego porque te quemas. Y entonces generalmente uno mete el dedo, ¿no? Porque sobre todo lo prohibido es muy atractivo, ¿no? Entonces, mm, posiblemente no vamos a meter el dedo en el fuego, pero sí se nos dice no hagas esto, ¿cierto? No hagas aquello, sobre todo nuestros padres, ¿cierto? Nuestra madre. Mi hijo, trate de guiarse mejor, no se asocie con esos muchachos, no haga aquello. Y uno dice, ay, no, es que me molestan mucho, me joden mucho, ¿no? Como no, esa palabra a veces es un poco mala en otros lugares, pero en Colombia pues es como alguien que lo molestan, ¿no? Entonces, están jodiendo. Entonces, y sobre todo lo pensamos en relación a lo que nos dicen nuestros padres, ¿no? Pero realmente esto es por amor, por sabiduría. Y desafortunadamente uno, al no seguir ese consejo, pues tiene que aprender sufriendo, ¿no? Digamos, como viviendo esas circunstancias. O nos dicen, no, esa muchacha no le conviene o ese muchacho no le conviene, ¿cierto? Entonces uno lo toma por el lado de que, es que ellos no conocen a esa persona, ellos no saben, pero realmente debido a que tienen conocimiento, de esas vivencias que traen, ¿cierto? Pues saben lo que ven, lo que uno no puede ver, ¿no? Entonces uno se mete en ese rollo, ¿cierto? En esa vivencia, digámoslo así, como amorosa y sale perjudicado, ¿no? Entonces, bueno, son como ejemplos, ¿no? Pero todo esto es como para que darme como quiero expresarme, ¿cierto? En torno a esto, ¿no? De que uno, pues, desafortunadamente a veces tiene que aprender en las circunstancias, ¿no? Y eso es lo que le pasó al rey, ¿no? Al rey le dieron el conocimiento desde el principio, le dijo, mira, todo lo que hace Dios es bueno, ¿no? Y esto. Pero él tuvo que vivir las circunstancias para así poder entenderlo, ¿no? Ahora lo está comprendiendo y aún así le faltaba profundidad, ¿no? Porque él no puede comprender, bueno, ¿y cómo fue cuál fue el beneficio de mi consejero, ¿no? Y él está revelando eso, ¿no? Que gracias a eso, ¿cierto? Fue que él no fue sacrificado porque a él sí lo hubieran sacrificado ya que pues no le faltaba ninguna parte de su cuerpo, ¿no? Entonces acá dice, usted se cortó el dedo y yo fui mandado a la cárcel. Todo esto pasó por nuestro propio bien. Esto es lo que yo creo y esta es la filosofía moral que cada uno debe creer. Pase lo que pase, es para nuestro propio bien y es la misericordia de Dios, la misericordia de Krishna. Mm, es difícil, sí, es difícil esto, ¿cierto? Asimilarlo de esta forma, pero es una verdad, ¿no? Que en el momento no la vamos ¿cómo podemos decir? A ver, esa es una realidad, ¿no? En nuestra juventud, mientras estamos viviendo las circunstancias, ¿cierto? Es muy difícil uno como asimilarlo, ¿cierto? Como entenderlo, pero sí lo puede ver después. Eso es una realidad. A futuro, si uno empieza a echar hacia atrás, ¿cierto? En sus vivencias se da cuenta, ¿no? De que esto sucedió por el bien de esto y esto me llevó acá y etcétera, ¿no? Lógicamente, a veces son cosas muy dolorosas, muy fuertes que es difícil que hasta uno puede estar ya en una edad adulta y haber pasado años eso y aún todavía no poderlo asimilar, ¿cierto? No poderlo entender. Pero entonces esta pequeña historia, ¿cierto? Esta historia sencilla, simple, pues en realidad está, digamos, como creada, ¿no? Con el firme deseo de dar como esa instrucción, ¿no? ¿No? Esa instrucción que es depender plenamente de Dios, ¿no? Esa es la instrucción, ¿no? La gratitud tiene que estar ahí, ¿cierto? El, ¿cómo podemos decir? El ser gratos al entender de que en profundidad lo que nos está sucediendo es una escuela, es la escuela de la vida, ¿cierto? Es la forma en que Dios nos está enseñando. Por ejemplo, para algunas personas hoy en día piensan, ¿no? De que nosotros hacemos como contratos, ¿no? Antes de venir a este plano, hacemos contratos donde digamos, tomamos la decisión de tener un cuerpo, vivir ciertas circunstancias, porque venimos a hacer un aprendizaje, ¿cierto? Entonces, y esto es una, digamos, verdad, ¿no? Porque es a eso lo que vinimos, ¿no? A aprender. Y a veces, aún así, pues no aprendemos y entonces este ciclo tiene que seguir, ¿no?
tiene que volver porque es una escuela. Es como, por ejemplo, cuando estás estudiando, ¿cierto? Y no logras pasar el año, ¿no? Entonces, simplemente pues lo repites, ¿no? Bueno, no sé ahora, pero antes sucedía esto, ¿no? Porque hemos entendido que en algunos lugares prohibieron eso, ¿no? De que los niños repitieran y entonces le hacen eso una evaluación, algo así, ¿no? Al final de año y los pasan, ¿no? Porque la educación también ha perdido como esa, ¿cómo se puede decir? Ese estatus, digamos, ¿no? Y eso estaba leyendo hace poco también, de cómo la educación en muchos países, ¿cierto? Pues ha bajado, ¿no? Entonces, ya, digamos, lo que una persona aprendía antiguamente, ya no es lo mismo que hoy aprende alguien, ¿no? O sea, en el sentido no solamente de que ha avanzado la tecnología, pero también en la profundidad misma del entendimiento del conocimiento, ¿no? Anteriormente la gente leía mucho, ¿cierto? Estudiaba mucho. Y hoy en día, pues nuestros, digamos, como hijos y, bueno, personas que están estudiando, su preparación no es como antiguamente, ¿no? Porque cada vez la idea es como crear, como, o maleducar, digámoslo así, a una sociedad para ser como más, mejor o más fácil manipulada, ¿no? Es como la idea, básicamente, ¿no? Entonces, pero la vida no, la vida es un aprendizaje, es una enseñanza muy diaria, ¿cierto? Donde tenemos que afrontar todas estas circunstancias y lo que nos debe llevar es a depender plenamente de Dios, depender de Él, entender de que qué puedo hacer, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Uno dice, ah, bueno, tengo dinero, tengo estas circunstancias, tengo una bella familia, etcétera, tengo tantos buenos amigos, pero cuando estas cosas se derrumban, ¿cierto? Uno básicamente queda solo, ¿no? Los supuestos amigos se van, ¿cierto? A veces la familia simplemente, debido a que también la persona se ha vuelto arrogante y terrible, pues al final ni lo quieren, ¿no? A la persona, en fin. Y son circunstancias que pasan, ¿no? Que están ahí. Entonces al final uno siempre pues termina solo hasta en el momento de la muerte, ¿no? Aunque están nuestros familiares, etcétera. En ese momento lo tienes que afrontar tú solo, ¿no? Tú eres el que estás viviendo esa circunstancia, el que estás ya en ese momento en el cual ya estás rompiendo los lazos, digámoslo así, ¿no? Con ese cuerpo, con esa familia, con esa sociedad, ¿no? Entonces, en ese momento, el único, digámoslo así, el único refugio realmente es Dios, ¿no? Y por esta razón tenemos que aprender a depender plenamente de Dios. Eso es lo que es ser una persona religiosa, ¿no? Más allá de simplemente llenarte, digamos, de información, porque a veces, pues sí, uno piensa que ser religioso es coger un libro y memorizárselo, ¿no? Totalmente, y tener un argumento para cada cosa, ¿no? Pero es el vivir diariamente, ¿no? Desde, desde levantarte, ¿no? Entender de que, bueno, de que Dios es el que me permitió en este momento levantarme, ¿no? Estoy respirando porque Él lo permite, ¿no? Y todo lo que estoy viviendo ahorita, ¿cierto? Tanto cosas buenas como cosas malas que me están pasando en la vida, tiene una finalidad, ¿no? Podemos ver la actitud del sabio, ¿no? Del ministro. Era una persona feliz porque se liberó de ese condicionamiento. Y esto, por ejemplo, aunque es una historia, es un cuento, digámoslo así, en realidad existen personas así, personas que logran esos estados de tranquilidad, ¿no? ¿Quién no busca tranquilidad? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere estar en paz, ¿cierto? Y uno piensa que eso lo puede lograr, qué sé yo, haciendo tantos planes, ¿cierto? Em, yo seré feliz cuando tenga riquezas, qué sé yo, o voy a ser feliz cuando tenga a este tipo de mujer o a este tipo de hombre, ¿cierto? O cuando tenga, qué sé yo, mi casita en el lago, ¿cierto? Uno piensa, ¿no? Porque todo lo asocia a lo externo, ¿no? Uno piensa que la felicidad es algo externa y no, es algo muy individual, muy personal, ¿no? Esa tranquilidad, esa paz, no tiene que ver con el entorno, tiene que ver contigo, ¿no? Tú puedes estar en el mismo infierno, ¿no? Pero si tú estás en un estado donde plenamente dependes de Dios, en realidad vas a estar totalmente tranquilo.
¿no? O sea, tu entorno se puede estar destruyendo, digámoslo así, ¿no? Y que si no estás en ese estado te estaría causando sufrimiento y ansiedad. Pero cuando tú estás así, ¿no? Como como el ministro, ¿no? Que aunque el rey le dijo, te voy a encarcelar, ¿no? Entonces él dijo, bueno, está bien, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede pasar, no? Entonces, pero claro, lógicamente, pues es algo que no es fácil, ¿no? O sea, digamos que ahorita estamos expresando esto en palabras, ¿cierto? Pero llegar a esos estados, lógicamente, se amerita un trabajo, amerita volverse uno consciente, ¿cierto? Consciente, amerita uno también como aprender, por ejemplo, de que más allá de este cuerpo, pues yo soy algo más, ¿cierto? ¿Qué soy yo? ¿No? No, soy simplemente, digamos, Palaca, ¿cierto? O Freddy, o Irma, o Elizabeth, o, ¿no? ¿Qué soy? Soy solo esto, ¿no? Un ser que aparece en un lapso de tiempo, en la eternidad, ¿cierto? Porque si uno se pone a pensar cuánto tiene la Tierra, ¿cierto? Tiene miles y miles y miles de millones de años, ¿no? Y entonces en ese ciclo de tiempo que parece eterno, ¿cierto? En ese pequeño ciclo de 100 años, que a veces ni siquiera vivimos 100 años, ¿cierto? Porque a veces partimos muy jóvenes, ¿cierto? Entonces en ese ciclo existimos solamente, ¿no? O sea, aparecimos un instante y muchas vidas, ¿cierto? Muchas vidas de muchas personas, pues no son gratas, ¿no? Desde niños uno nace en ambientes totalmente desagradables, ¿no? Donde a veces no nos quieren nuestros padres, a veces vivimos en la extrema pobreza, ¿cierto? Y tenemos que ser, o nos explotan, ¿cierto? Y no, hace poco estaba leyendo, ¿no? Que uno piensa que la cuestión esto de los esclavos, ¿cierto? Era como en los tiempos del Nuevo Mundo, ¿cierto? Donde traían gente de África, ¿no? Por aquí, porque acabaron con todos los indígenas debido a las enfermedades, ¿cierto? Entonces tuvieron que traer, iban y se los robaban, ¿cierto? Y los traían como esclavos. Uno piensa que eso es en el pasado, pues no. Hoy en día hay lugares, ¿cierto? En el mundo donde niños están trabajando, ¿no? Entonces, imagínate, tú naces y nace simplemente para desde muy niño empezar a trabajar. Por ejemplo, estaba leyendo acerca de la hechura de las armas, ¿cierto? Lo que es ¿cómo se llama? Está donde sale la bala, ¿cierto? Este cosito. No, 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 el cañón, sí. El cañón, ¿cierto? Donde sale la bala, es muy delgado. Entonces, para poderlo trabajar, para poderlo, ¿cómo se dice? Como necesitan que los dedos de las manos sean muy pequeños. Entonces, imagínense que para eso utilizan niños. Entonces, imagínate, ¿no? Tú supuestamente has nacido solamente en este lapso de tiempo, ¿cierto? Y naciste en una sociedad donde desde muy pequeño te ponen a trabajar en eso, ¿no? Entonces uno dice, pero no puede ser posible, ¿no? Que sea simplemente así. Y que otros, por ejemplo, nacen en ambientes totalmente, ¿cómo podemos decir? Hermosos, ¿cierto? Con padres que los aman, ¿cierto? Los quieren y tienen su vida ya hecha, ¿no? Conozco varias personas así, ¿no? En Panamá conocí a un señor, un hindú, que pues muy pudiente él, y entonces él tuvo sus nietas, ¿no? Y él hacía tiempo esperaba que su hija, pues que ya se había casado, le diera nietos, ¿no? Porque muchos abuelitos quieren nietos, ¿no? De hecho, los nietos son como se vuelve uno como, o sea, el abuelo se vuelve como muy, ¿cómo se dice? Condescendiente con ellos, ¿no? Con los hijos puedo ser muy fuerte, pero con los nietos es un amor, ¿no? Porque quiere nietos, entonces él quería nietos, ¿no? Y pues hay muchos abuelos en el mundo, ¿no? Y pueden darle algo, pueden darle cariño, pueden darles... Pero ¿qué les dio este hombre? Les dio dos, creo que le llaman a esto, se llaman CDTs, creo, si no estoy mal, que es básicamente, digamos, él pone una cantidad de dinero en el banco a nombre de una persona en particular y ese dinero se puede, ¿cómo se dice? Se puede retirar, pero ya cuando la persona sea mayor de edad, ¿no? Entonces, este señor de regalito le dio, porque eran gemelas, ¿no? Dos niñas, le dio de regalo
a cada una de ellas uno de estos, digamos, CDTs, ¿no? Creo que se llaman así, eh, de $1.000.000, ¿no? Entonces ellas tenían eso ahí en el banco, lógicamente esto está generando un interés, entonces pues esto va generando más dinero, ¿no? Entonces supuestamente, ¿no? Cuando ellas ya sean mayores de edad, pues ellas van a poder, ¿cómo se dice? Sacar este dinero. Entonces, lo que digo es que existen este tipo de casos, ¿no? Que se salen como de lo normal, ¿cierto? Uno dice, pero increíble, ¿no? Pero así, hay cosas así que suceden, ¿no? O en la realeza, ¿no? Naces en una realeza. Entonces, la cuestión es que uno se debe preguntar, en realidad, ¿esto por qué sucede, no? O sea, ¿existo solamente en este pequeño lapso de tiempo, ¿no? Y fuera de eso, tengo que sufrir simplemente. ¿Y por qué tengo que sufrir? Porque si existo solamente y si todos existimos solamente una vez, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esa variedad, digamos, de circunstancias, ¿no? Desde las circunstancias más terribles hasta las circunstancias mejores, ¿no? Que vive una entidad viviente, una persona, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué sucede esto, no? Dios es totalmente injusto. Como vemos, Dios es plenamente bueno, ¿no? Él quiere a sus hijos, Él quiere ayudarnos, nos está enseñando diariamente, ¿no? Entonces tenemos que entender, ¿cierto? De que debe existir algo más, ¿cierto? De que la vida no solamente es ese pequeño lapso de tiempo, ¿cierto? Que vivimos, sino que ah, posiblemente, ¿cierto? Venimos en un continuo nacer y morir y debido a eso en vidas pasadas, ¿cierto? Pues hemos ido cultivando lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Entonces, en vidas pasadas posiblemente cultivamos buenos méritos, ¿cierto? Hemos sido personas piadosas, hemos sido personas que han dado caridad, ¿cierto? Que han actuado de una forma buena. Y entonces, esos buenos méritos los cultivas en esta vida, ¿no? Y naces en estos lugares, naces siendo muy inteligente, nace siendo muy bello, nace siendo en un ambiente, digamos, querido. Y posiblemente, ¿cierto? En otros casos, la persona ha vivido de una forma, digamos, en vidas previas, de una forma no muy correcta, ¿cierto? Y ha malgastado lo que ha tenido, no ha sabido cultivar, digamos, ¿no? La piedad, la misericordia, ¿no? Todas esas características, ¿no? No ha sido bueno con su prójimo, etcétera. Entonces, lógicamente, pues, lo que ha cultivado ha sido algo malo que lo pone en esas circunstancias, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, yo los invito a que piensen sobre esto, ¿cierto? Porque eso es un primer, digamos, principio, ¿no? De entender entonces, bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo? ¿Quién es el que está transmigrando? ¿Quién es el que realmente está viviendo, ¿no? Porque es vida. Estamos hablando de la vida misma, ¿no? La vida que le está dando esta, digamos, oportunidad a este cuerpo que está aquí presente ahorita ante ustedes, de hablar, ¿no? De expresarse, de sentir, de sufrir, de disfrutar, de reír, ¿cierto? De llorar. Esa vida que no puede experimentar ya en el momento de la muerte, ¿no? Porque pues, como todos sabemos, y eso es una realidad, entramos en ese entender de que este algo que le daba vida partió, ya no está, ¿cierto? Te fuiste, nos dejaste, ¿no? Te vamos a extrañar, te amamos, ¿cierto? Es como cuando alguien se va al extranjero, ¿no? Entonces uno le dice prácticamente lo mismo, ¿no? Nos has dejado, ¿cierto? Has dejado una mella en nuestro corazón, ya no estás con nosotros porque te fuiste a vivir a otro lado, ¿no? Entonces esto mismo sucede en el momento en que una persona muere, ¿no? Entonces entendemos de que hay algo ahí, de que hay alguien, un ser que partió, ¿cierto? Y es la vida misma, ¿no? Y esa vida pues tiene muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo en las tradiciones religiosas, se le llama alma, por ejemplo, ¿cierto? Alma, que quiere decir como esencia misma, ¿cierto? O potencia, ¿no? Se le llama en sánscrito también, ¿no? Se le llama Atma también, ¿cierto? Porque es que el sánscrito es muy similar, ¿cierto? Hay muchas palabras similares al español, ya que la mayoría de idiomas, ¿cierto? Provienen o tienen como su raíz en él, ¿no? Porque son todos los idiomas romances. Se entiende de que vienen de la base del sánscrito.
Entonces, palabras como santo, por ejemplo, es idéntica. Y la palabra akma o alma, ¿cierto? Se parece mucho, ¿no? Entonces, el akma, ¿cierto? Que mora dentro del cuerpo, es eso, es energía pura, es Shakti, ¿no? Esa energía pura está morando ahí, ¿cierto? Es el ser vivo el que tiene todas estas connotaciones con el mundo, ¿cierto? Y quien al partir pues lleva toda eso que vivió, ¿cierto? Que todo eso que, digamos, como sus buenos méritos, sus malos méritos, y esto lo lleva a un nuevo cuerpo. Entonces, es interesante, ¿cierto? Porque estamos hablando entonces de que esa conexión, ¿no? Va más allá del hecho de un simple cuerpo, ¿cierto? Va más allá del hecho de una relación con Dios de unos cuantos añitos, ¿no? Es una relación totalmente eterna, ¿cierto? Que está desde siempre y va a estar siempre, ¿no? Entonces, en este momento, esa es la idea, ¿cierto? Ahorita que tenemos esa oportunidad, tenemos un cuerpo que somos pensantes, ¿cierto? Tenemos la inteligencia. Entonces debemos empezar a cultivar esto, depender plenamente de Dios, ¿no? Entonces acá dice, si creemos firmemente en esta enseñanza espiritual, realmente vamos a dejar de preocuparnos y nuestra vida será más y más feliz. Poner nuestra vida en manos de Dios, de Krishna, es la forma más segura para vivir nuestra vida, ¿no? Ese es, es como una de las mejores, ¿cómo podemos decir? Como decisiones que podemos tomar. Esto no es que nos volvamos irresponsables, no. No es que uno dice, bueno, ahora la vida está en manos de ti, Señor, y entonces yo dejo de trabajar, dejo de estudiar, dejo de dedicarme a mi familia, ¿cierto? En fin, ¿no? No, sino que lo interesante es, ¿cierto?, de que como nosotros ponemos a Dios, digámoslo así, en el centro de nuestra existencia, entonces esto se vuelve una ofrenda. Así como estos los adoradores de Cali, ¿cierto? Vieron al rey como una ofrenda digna para ser ofrecido ante la diosa Cali. Asimismo, digámoslo así, al tener a Dios en el centro de nuestra vida, ¿cierto? Al depender plenamente de Dios, pues todo lo que tenemos se vuelve una ofrenda para Él, ¿no? ¿Qué tengo para ofrecerle? Podemos empezar inclusive con lo que tenemos dentro de nuestro corazón, con el sufrimiento, ¿cierto? Que tenemos, con nuestras ansiedades, con nuestras preocupaciones, ¿cierto? Con el estrés, bueno, con infinidad de cosas que tenemos, con nuestras enfermedades, con todo esto. Y decirle, Señor, mira, tengo esto, ¿no? Te lo ofrezco a ti y lo dejo en tus manos. Ya no me voy a, digamos, como preocupar tanto, ¿cierto? Porque igual nos preocupamos, pero pues no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, yo voy a dejar esto en tus manos, ¿cierto? Porque sé que tú me quieres, ¿cierto? Sé que yo soy uno de tus hijos, ¿cierto? Y me amas y por lo tanto yo pongo esto en tus manos. Y lo que tengo ahora, ¿cierto? Mis actos de aquí en adelante, ¿cierto? Mi relación con mi familia, mi relación con mis hijos, mi relación con mi sociedad, mi relación con mi trabajo, ¿no? Todo esto también te lo ofrezco a ti, ¿no? Esta es una ofrenda que hago para ti y lo dejo en tus manos, ¿no? Ahora bien, cuando esto se vuelve una ofrenda, ¿cierto? Y lo dejamos en las manos de Dios, pues naturalmente nosotros vamos a empezar a ver las cosas con diferente ángulo, ¿no? Ya no lo vamos a ver como una presión, ¿cierto? Como que, ay, qué jartera, tener que hacer esto, ¿cierto? Tener que hacer aquello, sino como eso es algo que yo le estoy ofreciendo al Señor. Entonces yo voy a tratar de mejorarlo, de hacerlo más bonito, ¿no? Así como los adoradores de Cali no solamente atraparon al rey, pero entonces ellos decidieron limpiarlo, bañarlo, ¿cierto? Perfumarlo, ponerlo lindo para ser ofrecido ante la diosa, ¿cierto? Porque no era como, o por ejemplo, cuando cocinamos, ¿no? Tratamos de presentar de una forma bonita también los alimentos, ¿cierto? Entonces, digamos que todo lo que estamos ofreciéndole al Señor, pues entonces vamos a tratar de presentarlo de la mejor forma, ¿cierto? De cuidarlo de la mejor, porque yo entiendo ya que esto no es que sea una propiedad mía, entiendo que mis hijos no son una propiedad, es la misericordia de Dios que los puso en mi vida, ¿cierto? Y que gracias a que ellos están ahí, ¿cierto?
yo tengo un porqué, tengo una finalidad, ¿no? Que es educarlos, guiarlos, ¿cierto? Ayudarlos a que se vuelvan mejores personas, en fin, ¿no? Y sucede lo mismo con cualquiera de las otras cosas, ¿no? Mi trabajo, por ejemplo, que a veces lo vemos como terrible, ¿cierto? Pero como yo se lo ofrecí al Señor, entonces automáticamente eso se vuelve un acto más grato, ¿cierto? Ya empiezo a trabajar, porque bueno, no es para mi jefe, ¿cierto? Que posiblemente no es un buen jefe, no me quiere mucho, ¿cierto? No es para mis compañeros que son tan terribles, hablan mal de mí, etcétera, ¿no? Es para el Señor, es para Dios, entonces yo lo voy a hacer de la mejor forma, ¿no? Porque no es para nadie más, no es para Él. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos cambiando toda esa mentalidad, vamos cambiando la forma en que estamos interactuando con nuestro entorno y mágicamente, pues todo cambia, ¿no? Miren las circunstancias, ¿no? El rey está viviendo una pérdida, ¿cierto? Un dolor. El sabio también está viviendo una circunstancia difícil, ¿cierto? Porque está siendo encarcelado, pero las actitudes fueron totalmente diferentes, ¿no? El sabio lo vio como, bueno, la misericordia de Dios, perfecto, ¿no? Y sonrió y siguió adelante. En el caso del rey no pudo, ¿no? Él no tenía el conocimiento, no tenía ese entendimiento, él no tenía esa entrega, digámoslo así, a Dios. Y por lo tanto estaba sufriendo totalmente porque él no podía comprender. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros. No podemos entender el por qué nos están sucediendo esas cosas, ¿no? Si soy tan bueno, ¿por qué sufro, no? Entonces, lo interesante, ¿no? Es de que el conocimiento, ¿cierto? Como dice el Señor, dice el conocimiento os hará libres, ¿no? Porque esa libertad es aquí adentro, ¿no? Tú te vuelves libre dentro de ti, ¿no? Te desencadenas, te quitas esas cadenas, ¿no? Que no te permiten moverte, ¿no? Hace poco estábamos hablando sobre el ejemplo de un elefante. Eso sucedió acá a principios de siglo, ¿no? En India, en un circo. El circo se incendió y pues resultó de que la única víctima que hubo ahí, ¿cierto? El único que se quemó fue un elefante, ¿no? Y no entendían por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, los otros animales, ¿no? Que estaban enjaulados, al sentir el fuego y todo eso, pues como pudieron, huyeron, ¿no? Abrieron las jaulas y se fueron. Pero el elefante que simplemente estaba atado con una pequeña, ¿cómo se dice? Como, le habían puesto como una cuerda y lo habían amarrado a un poste ahí en el suelo, ¿cómo se llama esto? Pones ay, no recuerdo ahorita el nombre de esto. Eso es, por ejemplo, las vacas le ponen estaca, ¿no? Pones una estaca es como especie, digamos, como una puntilla grande, ¿no? Entonces la pones y ahí amarras a la vaquita, ¿no? En este caso, el elefante estaba así. Y pues un elefante es fuerte, ¿no? O sea, yo he tenido aquí la oportunidad de conocer a dos elefantas, ¿no? Que viven acá en Maya, por cierto, y son grandísimos esos animales, son poderosos, ¿no? O sea, cualquier movimiento, pues pueden sacar fácilmente esa estaca. Pero este elefante no, y aunque estaba en un ambiente lleno porque estaba quemándose, ¿no? Pero aún así él no huyó. Entonces dice que esto fue muy resaltante y empezaron a estudiar el por qué, ¿no? Había sucedido esto. Entonces resulta que en su investigación em, lograron saber que este elefante había sido, pues, ¿cómo se dice? Como por los cazadores, los cazadores lo habían cogido o tomado muy niño, o sea, muy pequeño, ¿no? El elefantito. Y pues el elefantito naturalmente él quería huir, ¿no? Porque pues el elefante para él es antinatural el estar atrapado, ¿no? Él es libre, él vive por todo lugar, ¿no? Pero ¿qué hicieron los cazadores? Como ya tenían experiencia, cogieron al elefante y le colocaron, ¿cómo se dice? Como lo amarraron fuertemente a un árbol muy fuerte. Entonces, naturalmente, el elefante empezó el primer día a tratar de huir, ¿no? Y entonces jalaba y jalaba. Y pasó así un día, 2 días, 3 días, ¿cierto? Y entonces esto, pues, gradualmente también le empezó a causar un daño en la pata, ¿no? Porque como estaba amarrado, ¿cierto? De la fricción, esto empezó como a romper
su piel, ¿cierto? Aunque es una piel muy fuerte, muy gruesa de ellos, pero imagínense, ¿no? Entonces se le infectó, era supremamente doloroso y aún así él trataba y trataba y trataba. Y dice que pasó una semana, 2 semanas, un mes, ¿no? Y ya ese tiempo, él había tratado tantas veces, pero no pudo, que había desistido, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta de este punto, ¿no? De que él ya está listo, ¿no? Él ya perdió la esperanza. Entonces simplemente cogieron, ya lo desamarraron de ese árbol fuerte y lo amarraron a una pequeña estaca, ¿no? Él ya no iba a huir porque simplemente ya tenía algo que lo había amarrado, ¿cierto? Y que no le permitía, digamos, huir. Entonces, este ejemplo lo dan, es muy interesante, porque nosotros tenemos eso mismo, tenemos grilletes, lo que vamos creando, ¿no? Y que nos amarran, ¿no? Porque, y perdemos nuestra fe, decimos, no, ya no, ya, pues, como que es natural sufrir, ¿no? Es ya como algo, y no hacemos nada, digámoslo así, porque tenemos esos grilletes, ¿no? Y ya se han formado, ¿no? Es una cuestión que está ya en nuestra psiquis, esto, ¿no? Desde muy pequeños vamos viviendo, ¿cierto? Y es difícil. Y sinceramente, ¿no? Digamos, por nuestro propio esfuerzo es difícil acabar con estas cosas que nos detienen, que nos cautivan, digámoslo así, ¿no? Y el único que puede hacer esto es Dios. El único que puede romper esos grilletes, el único que puede liberarte, digamos, de esa condición es Dios. Entonces, por eso es tan importante depender plenamente de Dios, ¿no? Ese tiene que ser nuestra meta, ¿cierto? A futuro, ¿no? Llegar a vivir y afrontar todo lo que nos sucede con esa conciencia, ¿cierto? De que todo lo que Dios hace para nosotros es bueno, ¿cierto? Porque tiene un propósito, ¿no? Un propósito espiritual. Entonces, acá tenemos unas pequeñas preguntas, ¿cierto? Esa era la historia, básicamente. Espero que les haya gustado, ¿cierto? Y que deje una enseñanza para todos nosotros, ¿cierto? Algunos pueden ver una parte, pueden ver otra, ¿cierto? Pero lo importante es que deje una pequeña semilla, ¿cierto? Ahí puesta en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Esa es la idea de este tipo de historias, ¿cierto? Que tienen un mensaje, ¿cierto? Profundo. Entonces, bueno, acá tenemos tres preguntitas. Ah, perdón. Tenemos acá unos mensajes también. A ver, vamos a leerlos. Dice, a ver, Irma mandó un emoji muy bonito. Y María Isabel dice, gracias por tu tiempo, Dios es el mejor tiempo. Sí. Ah, qué bonita frase, Mari. Sí, Dios es el mejor tiempo. Muy cierto, sí. Pero es eso, ¿no? Es como entrar en esa conciencia, ¿no? eh, Entrar en esa conciencia de que Dios está en las manos de Dios, ¿no? Aquí digamos, en India hay un lugar que se llama Brindavan, ¿no? Y en ese lugar, hace 5.000 años, el Señor Krishna apareció. Entonces ahí ejecutó sus pasatiempos, ¿no? Sus pasatiempos trascendentales. Y uno de estos pasatiempos que sucedió ahí es con un gran demonio, ¿no? Este demonio tenía la forma de una serpiente gigantesca. Dice que era tan gigantesca que cuando ella abrió la boca, parecía una gran cueva, ¿no? ¿Agasura es? No, no, sí, sí, Agasura, creo que se llama Agasura, es el nombre de este demonio. Y entonces, pues, él lo hizo con la finalidad de tragarse a Krishna, ¿no? Pero no solamente eso, sino también a sus pastorcitos, ¿no? A sus queridos amigos con los cuales él estaba, ¿cómo se dirían? Pasteando con las vaquitas, ¿no? Pero entonces una de las características de estos chicos, ¿no? Que estaban ahí, al ver esto y aunque se dieron cuenta de que era una serpiente que parecía una gran, una gran cueva, decidieron entrar en la boca, ¿no? Por jugar, ¿no? Como los chicos, los jovencitos, ¿no? Les gusta jugar. Pero una de las características que tenían era que en sus diálogos ellos hacen saber de que, bueno, no importa, ¿no? Vamos a entrar, ¿no? Porque Krishna nos va a proteger, ¿no? Ese era su pensamiento, ¿no? Al final Dios nos va a proteger, ¿no? Entonces, de esta forma entraron, ¿no? Y entonces el Señor, lógicamente, los protegió, ¿no? Él al final los mata al demonio y los libera, ¿no? Es una historia muy bonita
que como esta, por ejemplo, tiene esa enseñanza, ¿no? De que al final Dios protege, ¿no? Dios no nos abandona, Dios siempre está ahí para llevarnos, ¿no? Para alzarnos, para en esos momentos difíciles alzarnos y llevarnos, ¿no? Uno piensa que está solo, pero realmente no, Él nos está protegiendo, Él está presente ahí para todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, acá hay tres preguntitas, ¿cierto? Que los invito, si ustedes gustan participar en el chat, ¿cierto? De estas tres preguntas, son muy bonitas, bueno, son muy sencillas también. Dice, ¿qué enseñanza moral podemos extraer de la historia del rey y su ministro? Esa es una de las primeras preguntas, ¿cierto? A ver, vamos a ver si yo la puedo, a ver, copiar, si la puedo copiar. Porque como esto es un PDF, no sé si me permite, a ver, copiar, sí. Y voy a ponerla acá en el chat, a ver si me permite. Así. Entonces, esta es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué enseñanza moral podemos extraer de la historia del rey y su ministro? ¿Qué enseñanza moral ustedes consideran, ¿no? Para ustedes, ¿no? ¿Qué pueden extraer de esta bella historia, ¿no? ¿Qué pueden compartir acerca de esto, ¿no? El señor Fred dice, de acuerdo a la primera pregunta, con razón dicen que no hay mal que por bien no venga. Todo lo que sucede es por algo mejor. Muy buena su respuesta, señor Fred, muchas gracias. Sí, no hay mal que por bien no venga. Hay un dicho también que dice que Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? También dice ese dicho, ¿no? No sé si ustedes lo conocen, ¿cierto? Es muy popular, por ejemplo, en mi tierra, ¿no? Dicen, no, tranquilo que Dios aprieta, pero no ahorca, ¿no? Porque la idea es que sí, a veces hay circunstancias difíciles, pero en realidad, en última instancia, todo se puede, es llevable, ¿no? Porque tiene una finalidad, ¿no? A ver, Maribel dice, todo al final tiene un porqué, nada pasa para mal, todo tiene un propósito. Muy cierto, Maribel, perdón, aquí, es que no alcanzo a ver bien, aquí, perdón, un momentito. Mariel, ajá. Todo al final tiene un porqué, nada pasa para mal, todo tiene un propósito, sí, así es, Mariel. A ver, el señor Golfredo dice, al señor Golfredo, bienvenido. Dice, también se dice que es la voluntad de Dios, sí, exactamente, sí. Es la voluntad de Dios y esa voluntad pues está con un propósito, ¿no? Que es una enseñanza, ¿no? Entonces, como dije, a veces esa enseñanza no es, no es algo que en el momento lo podamos como asimilar, ¿cierto? Esa enseñanza puede ser como muy difícil como asimilarla, pero a futuro siempre sucede, ¿no? Porque, pues, lo digo en mi propia vivencia, ¿no? Que uno se empieza como a echar cabeza, ¿cierto? A pensar y dice, oye, sí, mira, Dios me ha ayudado mucho, ¿no? Pero claro, ese pensamiento tiene que ir unido al hecho de uno entender de que Dios, pues, es el controlador de todo, ¿cierto? Entonces, esto lo lleva como que a tener esa realización también, ¿cierto? Porque son en los hechos mismos prácticos, tú estás viviendo esto, ¿no? Tú estás sintiendo. A ver, aquí hay otro mensaje, dice Irma, manda un corazoncito, muchas gracias Irma, muy lindo, ¿cierto? ¿Cómo se dice? De, ¿cómo le llaman a esto? Ese corazoncito es de, ay, se me olvidó el nombre, como de empatía, de cariño, ¿cierto? Muy lindo, gracias Irma. Dice acá, Mari Isabel dice, otra vez se aplica el tiempo de Dios es perfecto, así es. Irma dice amén y gracias. Gracias a ti, Irma, por tu participación, ¿no? Bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo reacciona el rey ante la situación de cortarse el dedo? ¿Y qué opinan y qué opinión expresa hacia su ministro, ¿no? ¿Cuál fue esa reacción, ¿no? ¿Cuál fue? ¿No? Por esta pregunta, pues, la podemos llevar, digamos, a nuestra vivencia también, ¿cierto? Ha sido la reacción de nosotros en el momento en que hemos tenido que afrontar esas circunstancias, ¿no? Tan difíciles, ¿no? Que nos ha causado dolor, ¿no? Que nos ha causado tanta digamos, como tanta ansiedad, ¿no? ¿Cuál ha sido, no? Porque a veces la gente, hay un dicho también que dice que
que para aquel que está fuera ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se le dice a eso? Aquel que está viendo dice, para aquel que ve los toros desde la barrera es más fácil, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, aquel que está fuera por ejemplo, alguien está sufriendo por amor, ¿no? Ha sido despechado, ¿no? Entonces, pues viene mucha gente y le da consejos, ¿no? Dice, "Ay, tranquilo, ¿no? Tú vas a seguir", porque es fácil, ¿no? Es fácil uno decir esas cosas, ¿no? Uno expresarse. Pero en realidad, eh, para aquel que lo está viviendo es muy difícil, como el rey, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí dice Maribel, dice, el rey reaccionó con la lógica humana. El dolor ocasionado, el dolor ocasiona que reaccionemos bruscamente ante perdón, el dolor, perdón, disculpe, es que se me está moviendo esto. Ya, aquí lo muevo así. Ok, vuelvo a empezar. El rey reaccionó con la lógica humana. El dolor ocasiona que reaccionemos bruscamente. Ante el ministro reaccionó como quien dice, ¿cómo podemos decir que Dios actúa haciendo que sufra y llore? ¿Sabes lo que siento yo? Ajá, exactamente, sí. Esa fue la reacción, ¿no? Él reaccionó de esa forma, ¿no? Dice, ante el ministro reaccionó como quien dice, ¿cómo podemos decir que Dios actúa haciendo que sufra y llore? ¿Cómo uno puede pensar que Dios quiera que yo sufra, ¿no? Que yo llore. ¿Sabes? ¿Sabes lo que siento yo? Sí, esa es otra cuestión, la empatía, ¿cierto? A veces es difícil eso, ¿no? A veces es difícil entender. Simplemente le decimos como que, no, eso tranquilo, que eso pasa. Pero realmente uno no es que está sintiendo el dolor ajeno, ¿cierto? Uno no está sintiendo lo que está viviendo la otra persona, ¿no? Entonces esto es una verdad también, ¿no, Mari? Muchas gracias, Mariel. El señor Freddy dice, pregunta número 2. Siempre uno se pregunta por qué esto me sucede a mí y no a otra persona. ¿Qué mal he hecho en esta vida? Y culpo al ministro como si fuera culpable de lo sucedido. Ajá, también sucede eso, sí. Eso es una cuestión. Siempre, bueno, y también, uy, bueno, eso nos lleva a un punto muy, 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 muy terrible en nuestra, digamos, psiquis humana, ¿cierto? En lo que tiene que ver con el comportamiento humano, ¿no? Para esto les voy a contar una pequeño, bueno, es un cuento, pero a la vez es un chiste, pero es un chiste un poco cruel, ¿no? Porque dice que un hombre encontró una lámpara, ¿cierto? Y al frotarla salió un genio. El genio le dijo, mi querido, como amo, ¿cierto? Te puedo conceder un deseo, pero la única, ¿cómo se dice? El único, no es requisito, la única, sí, la única condición, gracias, bro. La única condición es que a tu vecino le daré el doble. ¿Se imaginan? Piensen en cada uno de ustedes, ¿no? En ese momento se apareció un genio, ¿no? Ustedes tuvieron la buena fortuna de encontrar la lámpara de Aladino, la frotaron, salió el genio, ¿cierto? Y el genio le dijo, oh, hola Marisabel, ¿no? Irma, ¿cómo estás, no? Ananda, ¿no? Aquí estoy, soy el genio, ¿no? Y te voy a conceder un deseo, ¿no? Pero la única, ¿cómo se dice? La única, la única condición es que a tu vecino le voy a dar el doble de lo que tú me pides, ¿no? Entonces el hombre se puso a pensar. Él pensó y pensó en qué le podía pedir al genio, porque a mi vecino le iban a dar el doble, ¿no? De lo que yo pidiera. Entonces el genio le dice, perdón, el hombre le dice al genio, le dice, genio, sácame un ojo. Eso le dijo. Genio, sácame un ojo. Entonces, bueno, esto muestra un poco nuestra naturaleza, ¿cierto? Siempre pensamos, ¿por qué no le está sucediendo eso a aquel? ¿Por qué él es feliz? ¿Por qué él está siendo como esto, no? ¿Por qué no sufre como yo, ¿cierto? Porque a mí sí me está pasando esto, ¿no? El rey estaba así, estaba en esta condición, como dice el señor Félix, ¿no? Él estaba sufriendo, ¿no? Y no podía entender por qué tenía que estar sufriendo de esta forma, ¿no?
La naturaleza nuestra a veces es muy egoísta, ¿no? Entonces, como este hombre, ¿no? Él pudo pedir riquezas, ¿no? Pero él estaba pensando, mi vecino le van a dar el doble de riquezas, ¿no? Pudo pedir salud, pero mi vecino va a ser el doble saludable, ¿no? Entonces él simplemente lo que pensó es, genio, déjame tuerto, ¿no? Genio, sácame un ojo, porque a mi vecino le vas a sacar los dos. Es algo terrible, pero es una realidad, ¿no? Entonces, a ver, acá también dice aquí, dice, ten fe, mantén la calma y no te angusties. Recuerda que Dios sabe lo que hace y Él tiene todo bajo control. Ve qué lindo mensaje, ¿cierto? De aquí Ananda Maya Prabhu. Es algo muy profundo, ¿cierto? Los invito a que lo lean, ¿cierto? Ahí está acá en el chat, ¿cierto? Acá ¿lo están pudiendo ver ahí? Sí. Creo que lo estoy acá, ¿no? Entonces, lo que no puedo es agrandarlo, pero dice, ten fe, mantén la calma y no te angusties. Recuerda que Dios sabe lo que hace y Él tiene todo bajo control. Esa es una gran verdad, ¿no? Él tiene todo bajo control. Bueno, entonces, esta sería la segunda pregunta. Y la tercera dice, ¿cuál fue la ironía detrás de la situación en la que el rey se encontró en el bosque y cómo se relaciona con la perspectiva del ministro sobre la misericordia de Dios, ¿no? Que era lo irónico, ¿no? De todo esto, ¿no? Entonces, acá lo voy a poner también en el chat, ¿cierto? Para todos ustedes, si quieren como responder acerca de esto, ¿no? ¿Cuál fue esa ironía, ¿no? Lo irónico de la vida, ¿no? Porque sí, a veces las situaciones se vuelven irónicas, ¿no? Dice, uno tiene que, uy, Dios mío, afrontar algo y después dice, pues vive otra circunstancia, ¿no? Y le pasa lo que le pasó al rey, ¿no? La ironía de la vida, le decimos. Entonces, esa vez dice, ¿cuál fue la ironía detrás de la situación en la que el rey se encontró en el bosque y cómo se relaciona con la perspectiva del ministro sobre la misericordia de Dios, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Irma, alzaste la manita, ¿cierto? Si de repente quieres hablar, puedes activar el micrófono o si gustas, puedes hacerlo a través del chat, ¿cierto? Y participar de esa forma. Tú dirás, ¿qué les parece? A ver, sobre esta ironía. ¿Qué dice Prabhu Ananda Maya sobre esto? ¿Qué opina? Sería bonito una pequeña participación. Puede escribir en el chat si gusta. O si gusta puede, ¿cómo se dice? Hacerlo a través del micrófono. Ananda Maya Prabhu es uno de nuestros devotos, ¿cierto? Que está participando en este bello programa que hacemos de prédica, o pues de hablar acerca de Dios a través de las redes. Entonces él está hoy participando, él es el otro que dice ISKCON Online. Entonces, muy agradecido por su participación. Pero, ¿qué les parece, no? ¿Cuál es esa ironía, no? La ironía que está detrás de la situación en la que el rey se encontró en el bosque y cómo se relaciona con la perspectiva del ministro sobre la misericordia de Dios, que es lo que básicamente lo que le está, ¿no? Como hablando, ¿cómo se llama? Irma, levantaste la mano, si gustas puedes sí, hablar, ¿no? A ver, entonces Golfredo dice, la ironía es que pierde un dedo, pero ese percance salva su vida más adelante. Así es, sí, está ahí, ¿no? Es esa ironía, ¿no? La ironía de que en el momento uno no puede comprender, ¿no? A veces perdemos algo, ¿cierto? Y decimos, uy, terrible, pero al final es para bien, ¿cierto? Porque siempre hay una enseñanza, siempre hay algo profundo. Mariel dice, el rey renegó por perder un dedo, pero pero por faltarle ese dedo, salvó su vida. Ahí es cuando entiende que el ministro tenía razón.
Dios tiene una manera de salvarnos que no comprendemos. Sí, así es. No comprendemos exactamente. Pero dice, la ironía es que el rey fue a cazar y el cazador fue él. Sí, también, exactamente, sí. Ahí también está, ¿no? Hay varias ironías que están ahí, sí. A veces sucede eso, ¿no? Y eso también pasa en nuestras vidas, ¿no? Nos, vamos a hacer algo y terminamos nosotros sufriendo más bien, ¿no? Por ejemplo, en el amor pasa mucho eso, ¿no? Entonces, muy bueno, gracias de verdad, ¿no? Por sus comentarios, ¿no? Es muy bonito. Bueno, fue un tema muy bonito para mí. Me gustó el hecho de hablar de esta, digamos, esta historia, ¿cierto? Como dije, esta historia, pues, está muy difundida en diferentes culturas, ¿no? En diferentes tradiciones está esta historia. La presentan, digamos, con otros nombres. Posiblemente no es un rey, ¿no? Posiblemente no es un ministro, pero él se encaja, digámoslo así, ¿cómo podemos decir? Descripción, porque la meta de esto es dar una enseñanza, ¿cierto? Una enseñanza muy bonita en este caso, pues, esta enseñanza que al final debemos depender de Dios porque todo lo que Dios hace es bueno para nosotros, ¿cierto? Y que en el momento, como dijimos, pues posiblemente no lo comprendamos, ¿cierto? No profundicemos, no entendamos como que por qué, ¿no? Pero a la larga, ¿cierto? Uno va dándose cuenta, ¿no? Sobre todo, como dije, cuando uno llega ya a estados como la vejez, etcétera, entonces empieza a volverse sabio debido a eso, ¿no? Porque entiende, ¿no? De que sí, mira, eso fue para bien, ¿cierto? Sufrí, viví tantas cosas difíciles, pero al final de cuentas me dio una enseñanza, ¿cierto? Un conocimiento que me ayuda, ¿no? Mucho, sobre todo si eres un buscador espiritual, ¿no? Porque te ayuda en esa conexión divina, ¿cierto? Esa conexión que está ahí presente con cada uno de nosotros. Acá dice, a ver, perdón, dice... A ver, acá, ok, ISKCON Online, que es Pro Ananda Maya, dice, a ver, perdón, a ver, esto se me mueve. Hay algo bueno en todos los aparentes fracasos. Hay algo bueno en todos los aparentes fracasos. Quizás no podamos entenderlo en el presente, pero el tiempo lo revela muy pronto. Sé paciente, ¿no? Aquí dice, entonces seguimos acá, dice, a veces A ver, a veces queremos tener todo el control de nuestra vida y no reconocemos que Dios es quien realmente la controla. Y aquello que Él nos da siempre es bueno para nosotros, a pesar que no podamos entenderlo en ese momento. Entonces, dice acá, a veces queremos tener todo el control de nuestra vida, ¿no? Porque esa es como la idea, ¿no? Nuestra, ¿no? Como que somos los que controlamos, ¿no? Yo soy el que decido, soy el que hago, ¿no? Y en realidad sí, en un sentido sí, ¿no? Porque dice que uno tiene derecho a desempeñar su deber, o sea que uno tiene el derecho porque es por derecha, ¿no? De que uno puede hacer lo que quiera hacer, ¿no? Pero desafortunadamente el resultado no está en nuestras manos, ¿no? Entonces dice, a veces queremos tener todo el control de nuestra vida y no reconocemos que Dios es quien realmente lo controla, ¿no? O la controla, ¿no? Porque Él es el que da el resultado. Ah, y aquello que Él nos da, ¿cierto? Bueno, y dice, y no reconocemos que Dios es quien realmente la controla y aquello que Él nos da, ¿no? Él es el que controla y es el que nos da. Siempre es bueno para nosotros, ¿no? Bueno, todo aquello que el Señor nos da es bueno para nosotros. A pesar de que no podamos entenderlo en ese momento, tenemos que aprender a entrar en esa sintonía con el plan divino y depender y tomar refugio. A ver, y depender y tomar refugio de Dios, ¿no? Entonces, sí, entrar en esa sintonía con el plan divino y depender y tomar refugio de Dios. Muchas gracias, muy lindo acotación, ¿cierto? Que presenta acá Ananda Maya Prabhu, ¿cierto? Y que es muy sabia, ¿no? Y pues básicamente podemos decir que como sintetiza la idea de esta historia, ¿no? Básicamente, ¿no?
Tenemos que sintonizarnos en ese plan divino, ¿no? Pero para sintonizarnos, es como cuando tienes un radio, ¿cierto? Entonces tú buscas, ¿no? Pero para eso necesitas una antenita, necesitas el radio, ¿cierto? Necesitas tener como el elemento adecuado, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que aprender a eso, a volvernos más espirituales, ¿no? Más conectados con la divinidad, ¿cierto? A empezar a pensar más en relación a eso, a no solo pensar de que lo que me está sucediendo o lo que está sucediendo en el mundo o el entorno, ¿cierto? No tiene un control, ¿no? O que simplemente sucede porque sucede, ¿no? Sino de que tiene que haber alguien, ¿no? Tiene que haber alguien que lo controle, que lo ponga en funcionamiento, ¿no? Aquí como para ya terminar, me recuerda esto una historia, creo que es Newton, es él. Newton, dice que él presentaba, él decía que todos los planetas están, ¿cómo se llama?, girando perfectamente y que para esto tenía que haber un creador, ¿no? O sea, tenía que haber un creador. Entonces, pero como que pues la ciencia no estaba así como muy, ¿cómo se dice?, aceptando este hecho, ¿no? Porque los científicos dicen, no, esto no puede haber un creador, ¿no? O sea, esto fue simplemente, fue una explosión, ¿cierto? Y está ahí, ¿no? Como ¡pac! De hecho, vi una caricatura hace mucho tiempo que la caricatura, así se las voy a describir, ¿no? Para que ustedes la entiendan. Era una constructora, ¿no? Una constructora de casas que se llamaba constructora Big Bang, ¿no? El Big Bang es como una de las teorías más fuertes que hoy en día hay acerca de cómo el universo se ha creado, ¿no? Entonces es una gran explosión, ¿no? Básicamente como que, digamos, algo explotó y de ahí se manifestó todo, ¿no? Todos los planetas, todo lo que encuentra, las galaxias, todo esto, ¿no? Y pues todo está sincronizado, ¿no? Por ejemplo, la Tierra, ¿no? Ustedes pueden ver, nosotros podemos tener ese entendimiento de que el día tiene 24 horas, de que, ¿cómo se llama eso? La rotación de la Tierra alrededor del Sol tiene 365 días y todo esto porque es que hay como un control, ¿no? O sea, como perfecto. Entonces, todo esto en la teoría del Big Bang, pues básicamente es como que no hay no hay un ente, digámoslo así, detrás de todo eso, no hay una inteligencia, ¿no? Entonces, en la caricatura, pues era una constructora de casas, ¿no? Que se llamaba constructora Big Bang. Entonces, ¿cómo ellos construían? Cogían los ladrillos, el cemento, ¿no? Las vigas, todo eso, y lo ponían junto y ponían dinamita, ¿no? Entonces cogían y ¡pra! Estallaban la dinamita y eso explotaba y cuando el polvo caía, ya la casa estaba lista, ¿no? Entonces, pónganse a pensar, ¿no? Eso no es ridículo, ¿no? Eso es bastante ridículo. ¿No? ¿Cómo? Eso es imposible, ¿no? O sea, algo destruye, ¿no? Entonces, siempre algunos pensadores, sobre todo también científicos, y en este caso Newton, él pensaba, ¿no? Él decía, no, tiene que haber un creador, ¿no? Esto es tan perfecto, ¿no? Los planetas no chocan, ¿no? Todos están siguiendo sus propias órbitas, ¿no? Tiene que haber un creador. Y como no le creían, pues, ¿qué hizo él? Él hizo una maqueta del universo, ¿no? Del Sol y cómo los planetas están girando alrededor del Sol, no una maqueta mecánica, ¿no? Y después invitó a sus amigos, ¿no? A que la vieran. Entonces dice que cuando llegaron, pues dijeron, oh, qué magnífico, qué perfecto, ¿no? ¿Cómo hiciste, cómo hizo esto? Alguien lo hizo, ¿no? A una escala pequeña. Entonces él dijo, "Ah, no, eso no lo hizo nadie. Eso estaba ahí, ¿no?" Entonces todos como que lo vieron así como que, bueno, ¿cómo eso es imposible, ¿no? Alguien debió hacer esta maqueta, ¿cierto? Mira, es perfecta. ¿Ustedes qué piensan, no? Alguien debió crearla, ¿no? O sea, no es que simplemente apareció, ¿no? Alguien se tomó el tiempo, ellos pensaban, ¿no? Construyó lo que es el centro, que es el Sol, y como todos los planetas, ¿no? De forma mecánica, ¿no? Porque era así una maqueta describiendo todo el movimiento de los planetas, ¿no? Alrededor del Sol. Pero él seguía argumentando, les decía, no, eso simplemente apareció ahí. Entonces, después de un tiempo, ¿cierto? De esto, él les dijo, bueno, mira, es cierto que tiene que haber alguien que construyó, yo lo hice, ¿no? Yo construí esto en base al entendimiento del movimiento de los planetas, dice. De la misma forma, ¿no creen que es lógico que tiene que haber alguien, ¿cierto? Un creador, ¿no? Que hizo todo esto, ¿no? Entonces esa fue una forma de argumentarles él, ¿no? A estos sus amigos científicos
que eran ateos, ¿no? Digámoslo así, o que no creían, pues, ¿no? De que había alguien, ¿no? Que creó todo esto y es una realidad, ¿no? Uno puede ver la perfección del cuerpo, ¿no? Cómo él se autorregenera, por ejemplo, ¿cierto? Cómo él gradualmente está siempre cambiando, etcétera. O sea, ¿cómo puedes pensar que simplemente esto aparece porque sí? Entonces, es como eso, ¿no? Entender de que, o sea, por medio del raciocinio, de la inteligencia, uno puede entender todo esto de que al final siempre hay alguien, ¿cierto? Ese Señor que no solamente lo crea todo, sino que guía nuestras vidas y que gracias a Él, pues ahorita estamos aquí reunidos, ¿cierto? Hablando sobre estos temas tan hermosos, porque esa es nuestra búsqueda, ¿no? Esa es mi búsqueda, la de Irma, la de Marisabel, ¿cierto? Y la de tantos otros como el señor Golfredo, Giovanni, Chris, el señor Freddy, ¿cierto? Mira, acá tenemos también a Mariel, ¿cierto? Y demás otras personas que pues estaban conectadas y que por razones, me imagino, de tiempo ya se desconectaron. Entonces, bueno, es un tema muy bonito. Los invito a que reflexionemos, ¿cierto? Que profundizamos acerca de de este tema tan bello, ¿cierto? Y cualquier pregunta que quieran hacer, además ¿no? Que ahorita que les nazca, pues pueden hacerlo a través también ¿cómo se llama eso? Del grupo que tenemos, ¿cierto? Eh, que está ahí en el chat, ¿cierto? El grupo de los miércoles. Ahí pueden hacer sus preguntas, sus comentarios también, ¿cierto? Los invito. Y si quieren escribirme directamente, por favor, no lo duden, ¿cierto? Escríbanme. Yo estoy siempre deseoso de responderles, ¿cierto? Y de, pues, tener ese intercambio tan bello, ¿cierto? Que es hablar de estos temas acerca de Dios. Entonces, Irma dice, los tiempos de Dios son perfectos, así es, sí, es así, ¿no? Los tiempos de Dios es perfecto y todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, muchas gracias, de verdad, ¿cierto? Nos pasamos un poquito de tiempo, pero fue un tema muy bonito, ¿cierto? A tratar, muy agradecido por permanecer ustedes aquí, ¿no? Escuchando esta bella, digamos, como encuentro, ¿no? De estos temas espirituales. Y los invito, pues, a que participen el resto de la semana. Tenemos también el día viernes, ¿cierto? Y nuevamente el día lunes, ¿cierto? Vamos a tener estas charlas, ¿cierto? Entonces, espero que puedan participar y con gusto, pues, aquí estamos para servirles. Dice, soy nueva en el grupo, por favor, ¿me regalas tu número de teléfono? Claro, sí, pues, con mucho gusto. Voy a poner aquí, a ver cómo hago eso. Luego me podrías ayudar, colocar mi contacto en el chat antes de cerrar. Sí, ya voy a colocar acá mi contacto en el chat para que pues ustedes pueden escribirme, ¿cierto? Y con mucho gusto, aquí yo voy a estar gustoso de responderles. Dice acá el señor Freddy, dice feliz noche. A ver, perdón, es que se me pasan y dulces sueños, Dios me los bendiga a todos. Gracias, Palaca, por tu disposición hacia nosotros. Gracias a usted, señor Freddy, también por su participación, a todos ustedes. Señor Gofredo, realmente estos momentos son de mucho contenido y de mucho crecimiento. Gracias, buenas noches a todos. Igualmente, señor Golfredo, ¿cierto? Es así. Los temas de Dios, pues, son muy gratos. Acá está mi número también. Por favor, lo pueden guardar, ¿cierto? Palaca, pues es mi nombre, Palaca Gouranga, ¿cierto? Y el número está aquí, ¿no? Ah, pero este es el número de India, pero no, este es el número de India, pero no es el número de mi WhatsApp, ¿no? Tendrías que ver el número de perdón, yo lo tengo acá. A ver, rápidamente. Ah, sí, antes de terminar acá, voy a subirlo. A ver, permítanme. ¿Sí lo tienes? Sí. ¿No lo tienes? Bueno, perfecto. Aquí lo tengo. Voy a, aquí, rapidito, no sé, permítame un segundito y lo ponemos ahí. A ver, mi número. No, 57. Sí, el del WhatsApp, ¿sí? Ah, ok, ya lo encontró el Prabhu, ya lo está poniendo. Entonces, Mariel dice, buenas noches, mil gracias por cada gran enseñanza. Marisabel dice, buenas noches y un bendecido descanso igualmente. Ya está subiendo el Prabhu aquí el número para que ustedes lo guarden, ¿cierto? A ver, María Isabel dice buenas noches y un bendecido descanso. A ver, ajá.
ya está en proceso. Entonces, bueno, generalmente pues hacemos un cierre, ¿cierto? Haciendo una pequeña oración, ¿no? Alabanza al Señor. En este caso también pues lo hacemos cantando los santos nombres del Señor en esta gran oración que se llama el Maha Mantra Hare Krishna, ¿cierto? Entonces, los invito, si ustedes gustan, a hacer esta pequeña, digamos, como alabanza. Yo voy a cantarlo, ¿cierto? Ustedes lo pueden repetir, ¿cierto? Para aquellos que se quieran quedar, quieren, pues ya se pueden ir desconectando. Ah, aquí ya está el número nuevamente, aquí está, por favor, tómenlo, ¿cierto? Aparece acá, dice Palaca, más 507 y está el número, ese es el número de WhatsApp, ¿no? Entonces, aquí mismo voy a ponerlo, a ver aquí, ¿dónde está? Se me fue el chat de, ¿dónde está? A ver, realmente estos momentos son, tú lo ves por ahí acá está, Cris, entonces acá le voy a, aquí se lo voy a pegar, ¿cierto? Cristi, aquí está el número, ¿no? Para ti y bueno, para todos aquellos que lo quieran tomar y me pueden escribir, con mucho gusto les voy a responder. Bueno, entonces vamos a hacer esta pequeña plegaria, ¿cierto? Eh, que trata básicamente de repetir el canto de los santos nombres de Dios, ¿no? Entonces los invito, ¿no? Es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Señor, oh energía del Señor, por favor, permíteme servirte. Esta oración pues básicamente son tres nombres de Dios, Hare Krishna y Rama en el idioma sánscrito, ¿no? Que es uno de los idiomas más antiguos. Entonces, Hare es la energía interna del Señor, aquella que da, digamos, como, ¿cómo se dice? Placer, ¿no? Y Krishna quiere decir el sumo atractivo, lo más bello, ¿no? Dios es el ser más atrayente, digamos, de todo, porque en él moran todas las cualidades, ¿no? Como la belleza, la renunciación, el conocimiento, la fuerza, ¿cierto? La renuncia también, ¿cierto? Y otras más. Todas estas cualidades están presentes en él en grado sumo y por lo tanto es muy bello, ¿no? Por ejemplo, una persona se vuelve bella cuando, por ejemplo, tiene belleza, o si tiene, además de belleza, tiene inteligencia, se vuelve aún más bella, ¿no? O si tiene fama, se vuelve más bella, ¿no? Cada uno de estos elementos crea un tipo de belleza, ¿no? Atracción en la persona. Pero en Dios están todos estos elementos presentes y por eso Él es Krishna, el sumo atractivo, ¿no? Lo más hermoso que existe, ¿no? Él es la fuente de todo y es quien atrae todo, ¿no? Entonces eso quiere decir Krishna. Y Rama es aquel que da, ¿cómo se dice? Como felicidad, bienaventuranza, ¿no? Eso está, él es como la fuente de esto, ¿no? Como dijimos, básicamente si nosotros queremos ser felices, si nosotros queremos vibrar en esa naturaleza, pues se necesita a Dios en el centro de nuestras vidas, ¿no? Cuando Él está ahí, pues naturalmente, como dijimos, uno puede estar en las circunstancias más difíciles y estar totalmente tranquilo, así como nuestro querido amigo, el ministro, que fue puesto en la cárcel, ¿cierto? Y aún así él siguió glorificando a Dios, ¿no? O como ejemplos en la Biblia, como Job, por ejemplo, ¿no? Que aunque le pasaron tantas circunstancias difíciles, él aún así, él fue muy, ¿cómo se dice? Siempre orando al Señor. Entonces, hay que orar, ¿no? Como el Señor Chaitanya, ¿no? Que dice, aunque me destroces el corazón al no estar presente ante mí, aún así, tú seguirás siendo mi Señor adorable sin ninguna condición, ¿no? Esa es una plegaria que él le hace a Dios. Entonces, esta plegarias, estos sentimientos, uno los puede dirigir cantando sus santos nombres, ¿no? Si ustedes sienten esta empatía, ¿no? De cantar a través de esta oración, de este mantra, lo pueden hacer, pero también en este momento pueden también meditar en esa forma divina, ¿cierto? De Dios que está presente en sus vidas, que ustedes sienten esa conexión, ¿no? Entonces, en el caso mío, por ejemplo, está con este Señor, ¿no? Con este nombre, quiere decir Krishna, ¿no? Porque en realidad son cientos y millones de nombres que tiene el Señor, ¿no? Pero es uno solo, ¿no? Él está presente, es como el sol. El sol tiene nombres diferentes, en culturas diferentes, en idiomas diferentes, ¿no? Le decimos en español sol, por ejemplo,
¿cómo se llaman? Los incas, ¿no? En Perú le llamaban Inti, ¿no? Y, por ejemplo, en inglés le dicen Sul, ¿no? Y, en fin, ¿no? Pero es el mismo, ¿no? Es el mismo que da la luz, que nutre, que no está diciendo a este le doy calor y luz y a este no, ¿no? A todos, ¿no? Entonces, digamos que el sol sería como un ejemplo un poco cercano a lo que es la naturaleza de Dios, ¿no? Y cómo Él está presente en todo. Y aunque tiene miles de nombres, aún así, Él es el mismo Señor, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a cantar un poquito, unos minutitos para glorificar al Señor. Entonces dice, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Los invito a que entren en esa conexión con el Señor, ¿no? Traten de cerrar sus ojos, traten de respirar, ¿cierto? Lentamente. Traten de visualizarlo, ¿no? Verlo a Él, ¿no? Esa forma divina con las cuales ustedes tienen ese contacto, ¿no? Espiritual, ¿no? Como Jesús, como Yahvé, como Alá, como Buda, como Krishna, ¿no? Tantos y miles de nombres y formas, ¿no? Y culturas y religiones que hay. Entramos en ese contacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Krishna es un niño hermoso a su lado, ¿cierto? Que está tocando su flauta, está en esos pastizales de Brindaban, ¿cierto? Rodeado de sus vaquitas, ¿no? Y él está sonriendo, está sonriéndonos a todos nosotros en este momento, ¿cierto? Él es feliz de ver a sus hijos, ¿no? Que lo están glorificando, ¿no? Entonces, simplemente uno repite esos santos nombres, ¿no? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pronunciémoslo una vez así muy con el corazón, ¿cierto? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una vez más, ¿cierto? Así con mucho, ¿cómo se dice? Entusiasmo dentro de nosotros, ¿cierto? Visualizándolo al Señor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una vez más. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muchas gracias por su amable participación. Los invito a que en este momento pues hagamos una pequeña plegaria personal, ¿cierto? De agradecimiento, ¿no? De esa gratitud, ¿no? Como pues el tema de hoy fue eso, la gratitud hacia el Señor, ¿cierto? Viendo cómo pues al final de cuentas todo lo que sucede en nuestras vidas es bueno, ¿cierto? Está lleno de esa misericordia, de esa enseñanza que el Señor nos quiere dejar. Entonces los invito, ¿cierto? Y me invito a mí hacer esta plegaria, ¿cierto? En alabanza al Señor, ¿no? Y en agradecimiento por todo lo que nos da, ¿cierto? Los buenos momentos, los malos momentos, todas las circunstancias que vivimos, ¿cierto? Diariamente y que vamos a vivir todavía, ¿no? Porque pues la vida todavía prosigue, ¿cierto? Y tenemos que enfrentarnos, pero ya podemos enfrentarlos, hacer ese, como ese enfrentamiento de una forma ya más consciente, ¿cierto? Entendiendo de que Dios está ahí presente, ¿cierto? De que Dios es el guía, ¿no? Está guiando nuestras vidas y que es para bien todo lo que nos sucede, ¿cierto? Entonces, pues los invito, ¿cierto? Que en este momento, pues hagamos esa plegaria al Señor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias, ¿no? Hoy nos alargamos un poquito y pues les agradezco mucho por su amable participación, ¿cierto? Les deseo una feliz noche. A ver si aquí hay, ok, ya dice, soy nueva en el grupo, ya envié, ¿cierto? En YouTube. Dice aquí, los invitamos a que nos sigan en nuestra página, sí, aquí está. Por favor, si ustedes gustan unirse, ¿no? A Instagram, ¿cierto? Y ya están en nuestros grupos, pero también pueden esto, nosotros subimos diariamente pues pequeños mensajes así que como llenos de sabiduría, ¿cierto? Está nuestra página de Instagram. Entonces los invitamos a que se unan. Y bueno, les deseo una feliz y plácida noche en compañía de ese mejor amigo, ¿no? Que es el Señor. Bueno, los voy dejando. Feliz noche, señor Golfredo, ¿cierto? Acá tenemos también a Giovanni que todavía se quedó por acá, el señor Freddy, ¿no? Que ya somos los últimos. Y a todos aquellos que se conectaron a esta bella reunión, les deseo una feliz noche. Que el Señor, pues, nos bendiga a todos, ¿cierto? Y acá, pues, los esperamos, ¿no? ¿Cómo se dice? En la próxima reunión, ¿cierto? Buenas noches, señor Alfredo. Gracias, ¿no? Por su participación y a todos. Bueno, los dejamos, ¿no? Feliz noche, Hare Krishna y cualquier como comentario, ahí quedó mi teléfono, ¿cierto? Me pueden escribir aquellos que no, pues no lo han, no lo han hecho y con mucho gusto estaré dispuesto a responderles. Feliz noche, Hare Krishna, que estén muy bien.